Esta historia comienza transportándonos directamente a uno de los rincones más horribles, peligrosos, nauseabundos y abandonados por Dios de este mundo. Una tierra muy lejana y salvaje, habitada por los seres más detestables de todos. La Academia Secundaria Ishiyama, mejor conocida como una de las peores escuelas de todo Japón, donde no asisten más que delincuentes y donde entre todos ellos se encuentran un bastardo bárbaro, cruel y desafiante que ni un solo segundo de su jodida existencia se había dedicado a pensar en el prójimo, nuestro querido protagonista, Oga Tatsumi de primer año. A pesar de su apariencia, Tatsumi se ha convertido en uno de los estudiantes más fuertes de todos, lo que queda claro al inicio del anime cuando vemos a un tipo que lo supera en edad, físico y calvicie retarle una pelea. Todos a su alrededor se emocionan, puesto que desde la llegada de nuestro prota a la Academia Secundaria Ishiyama, nadie ha sido capaz de ganarle en una pelea, pero todos se sorprenden cuando luego de algunos gritos de emoción, este simplemente les pide que se cachen, advirtiéndoles que podrían terminar despertando al bebé. Por supuesto, ninguno de ellos entiende a qué puto bebé se refiere, pero la emoción no hace más que aumentar cuando se revela que el pelón es conocido por ser una verdadera máquina asesina en su pueblo natal, por lo que la pelea apunta a ser de proporciones épicas. Con lo que ninguno de ellos contaba es que antes de tener la oportunidad de dar el primer golpe, un extraño bebé de cabello verde se alzaría por encima de la cabeza de nuestro prota, orinándolo en el proceso. ¿Qué carajos es esta bendición? ¿Y por qué nuestro prota terminó siendo la de padre adolescente? Es algo que descubriremos más adelante, pero de momento lo interesante sucede cuando el pelón intenta tomar al bebé por la fuerza, provocando que el peliverde comience a llorar, formando un berrinche que termina con este, no solo gritando, sino invocando una tormenta eléctrica, con la que acaba rápidamente con todos los oponentes de nuestro prota. Obviamente, esto nos deja saber que el enano no es normal, pero para entender de dónde salió debemos retroceder algunas cuantas semanas en el tiempo o confiar en el relato de nuestro prota, Ya ni modo. que le cuenta a su único y más normal amigo Furuichi que todo esto comenzó luego de que el cabrón, con la peor fama en toda la escuela, se quedara dormido en el aula, luego de que terminaran las clases. Al verlo ahí todo oprimido, el resto de pandilleros de la escuela pensaron que sería la oportunidad perfecta para atacarlo y acabar con él de una vez por todas. Grave error. Sin embargo, no contaban con que despertarlo a golpe solo lo pondría de mal humor, lo que terminaría incrementando su poder al 200%, teniendo la oportunidad de darles la paliza de su vida prácticamente sin ningún esfuerzo. Esta paliza los llevó a todos directamente a un pequeño riachuelo, a las afueras de la escuela, donde luego de hacerlos arrodillarse por su vida y otras cosas de persona despreciable más, nuestro prota se quedaría allí, relajándose hasta que de la nada, como si de una hoja en el río se tratara, aparece un gran sujeto, con bigote, florando sin ningún rumbo alguno. Al verlo, el primer instinto de nuestro prota fue sacarlo y darle una paliza, pero el detalle está en que cuando dio el primer golpe, el tipo por algún motivo se partió a la mitad. Sí, a la mitad, liberando un bebé de su interior. Por supuesto, este bebé es el mismo enano de cabello verde que vimos al principio, pero lo raro, como si todo lo que les he contado hasta ahora ya no fuera lo suficientemente raro, es que luego de eso el señor de bigote simplemente se levanta y se va corriendo a comprar cigarros, dejando a nuestro prota con un bebé a su cuidado. Sí, típico. El primer instinto de nuestro prota es, por supuesto, deshacerse de la criatura, pero como no está bueno lo de abortar a los 12 meses, opta por quedárselo hasta que averigüe qué hacer con él. Es así que nuestro prota Tatsumi se terminó convirtiendo en padre soltera a sus tiernos 16 años de edad, de un bebé que no es particularmente normal, puesto que luego de conocer a nuestro prota, este no puede pasar ni un solo segundo separado de sus brazos, y cuando lo hace termina electrocutando lo primero que se encuentre en su camino, cosa que también sucede cuando llora, cuando se estresa, cuando le hablan mal a Tatsumi y básicamente cada que tiene la oportunidad. A pesar de esto y de que está desnudo todo el tiempo, el bebé es increíblemente adorable, y nuestro prota no se puede resistir a mantenerlo feliz todo lo que puede, y a entretenerlo con las típicas peleas entre los chicos de su escuela. El verdadero problema sucede cuando ese mismo día aparece un gran portal en el cielo, trayendo consigo a una especie de rubia gótica culona que comienza a recorrer la zona en busca de algo. El nombre de la chica es Hilda, y definitivamente es buena en su trabajo, porque no pasan ni 5 minutos cuando llega directamente a la casa de nuestro prota, refiriéndose al bebé como su maestro, y revelando que es este a quien ha venido a buscar. Al ver que le quitarían al pegoste de encima, nuestro prota acepta sin ningún problema, más bien rogándole que por favor se lleve al enano, pero es el bebé quien se rehúsa a ir con ella, prefiriendo quedarse con nuestro prota. Tatsumi se burla de ella y aquí descubrimos que el verdadero nombre del bebé es Belzebub IV. Sí, como el demonio, porque la realidad y el motivo por el que el enano no es ni de lejos un humano normal es porque se trata de uno de los demonios más poderosos del infierno, teniendo a Hilda como su sirvienta. Ella vino a llevárselo para que pudiera continuar con su formación para convertirse en el rey del inframundo, pero al parecer ahora no puede hacerlo, puesto que nuestro prota ha sido elegido por el mismísimo Belzebub para que sea este quien lo críe.
es decir, para que sea su padre. Y no solo eso, sino que al parecer Beelzebub tiene como misión destruir el mundo, cosa que únicamente hará cuando esté preparado, por lo que nuestro prota también deberá entrenarlo para acabar con todo. Lo gracioso es que el pequeño Bel sí tiene un padre biológico, el actual rey demonio, pero este es tan flojo que decidió dejarle la tarea de criarlo a Hilda y al primer random que se encuentren en el mundo humano. Al escuchar todo eso, Tatsumi simplemente se niega, lo que da como resultado que Hilda lo amenace de muerte y comienza a perseguirlo a lo largo de toda la ciudad. Aquí esta se sorprende al ver que nuestro prota no solo es rápido y ágil, sino que cuenta con una fuerza superior a la del humano promedio, aparte que por algún motivo que desconocen, este es capaz de canalizar y controlar la energía maldita de Bel, siendo capaz de usarlo literalmente como un arma para protegerlos a ambos. Tatsumi cae desmayado, pero desde ese momento Hilda sabe que no encontrarán un mejor candidato que él, y establece que quiera o no, ella y nuestro prota se encargarán de criar al bebé, para que pueda crecer sano y fuerte, pero sobre todo para que pueda destruir la humanidad cuando llegue su momento. Eso significa que a partir de ese día ambos vivirían junto a él en la casa de su familia, por lo que Hilda incluso se termina presentando formalmente a los padres y la hermana de nuestro prota, dándoles a entender que son pareja y que Bel es su tierno y adorable hijo. Por algún motivo eso fue suficiente para que los padres de nuestro prota lo obligaran a hacerse responsable de su bendición. Eso y el supuesto parecido que tiene con el peliverde, por lo que ahora sí que no tiene a dónde escapar. Con sus últimas fuerzas, Tatsumi intenta convencer a la rubia de que se lleve al enano y busquen un mejor padre, pero este le asegura que él es la mejor opción que se les ha presentado hasta ahora, ya que su conexión con Bel ha crecido tanto que el simple hecho de estar separados provoca que el bebé comience a llorar, provocando todo tipo de desastres naturales, y como prueba de eso está el extraño símbolo que apareció en el borde de su mano, el cual representa el sellado y la formación de un poderoso contrato entre nuestro prota y Bel. Aparte de eso, cada tanto aparece el tipo del bigote de la otra vez, quien resultó ser un demonio de transferencia dimensional llamado Alain Delon, el cual es contratado por Hilda para cuidar a nuestro prota y asegurarse de que no se separa más de 15 metros del enano, así como teletransportar personas y objetos dentro de su propio cuerpo, lo cual será de gran importancia para más adelante. Entre las diferentes conversaciones que tienen cuidando a Bel los primeros días después del sellado del contrario, Tatsumi aprovecha para preguntarle a Alain Delon por qué él, entre todas las personas de este mundo, terminó siendo elegido para el trabajo de criar al futuro rey demonio, a lo que este le explica que el trabajo está pensado para ser tomado por una persona de gran fuerza, mala actitud y personalidad violenta. Nuestro prota, al ser el patán más patán de su ciudad, terminó siendo elegido por puro descarte, dándonos a entender que la actitud horrible de nuestro prota es el factor definitivo que lo vuelve el padre adoptivo perfecto para un pequeño demonio destinado a acabar con la humanidad. Es así que nuestro prota se pone como misión encontrar a un bastardo más fuerte y rudo que él para quitarse al enano de encima, cosa que le resulta bastante difícil gracias a la reputación que ha construido desde que llegó a la escuela. Este incluso piensa en dejarle la responsabilidad al director, asumiendo que el cabecilla de una escuela tan desastrosa tendría que ser un criminal de primera, pero resulta que este es solo un tipo común y corriente. Mientras se encarga de eso, Tatsumi intenta educar a Bel para que no acabe con medio edificio cada que se separan o que tiene hambre, enseñándole que en los momentos difíciles la alternativa no siempre es llorar, sino que lo más sensato es reír y disfrutar, cosa que el pequeño pone en práctica cuando es secuestrado por algunos maleantes y consigue aguantar 10 minutos enteros sin llorar estando separado de nuestro prota. Claro que al ser un bebé toda la cosa de educarlo siempre parece mucho más sencilla de lo que realmente es, y a pesar de que poco a poco va mejorando, las primeras semanas nuestro prota se ve envuelto en todo tipo de situaciones desesperantes, como tener que correr por toda la escuela en busca de leche antes de que Bel se lance a llorar y provoque una catástrofe del nivel de una bomba nuclear, proceso en el que también se tendrá que enfrentar a los cientos de delincuentes de su escuela, que buscan aprovechar la más mínima oportunidad para meterse en su camino. En cuanto a Furuichi, este tampoco la tiene tan fácil, puesto que al ser el mejor amigo de nuestro prota y estar presente en cada una de las situaciones sobrenaturales que han ocurrido desde la llegada de Bel, este también se termina involucrando con los demonios, en el caso de Hilda haciendo todo lo que está a su alcance para ponerla con la chica, y en el caso de Alain Delon, este terminó apareciendo en su casa, pidiendo que le permitan quedarse a vivir con él y su familia en una escena muy parecida a la que montó Hilda para poder quedarse a vivir con nuestro prota, es decir, dándoles a entender que son una pareja. Por supuesto, esto levantó cejas en los rostros de sus padres, esto debido a que son dos hombres y no sabían que su hijo jugaba para el otro bando, pero al final y para la desgracia de Furuichi, deciden ahorrarse las preguntas y simplemente aceptan al bigotón en su casa. En medio de todo esto, él y nuestro prota van conociendo a nuevos personajes, donde podemos incluir a los Tohojinki, los 4 estudiantes más fuertes y despiadados de tercer año, a los cuales él planea utilizar para probar que hay personas mucho mejor preparadas para el trabajo que él, y de esa forma dejarle a alguno de ellos la responsabilidad de cuidar a Bel. El primero que conocemos es a Kansaki,
el más violento de todos, el cual nuestro prota acude en búsqueda de un poco de leche luego de que este, como gran fanático de los lácteos, acaparara todas las cajitas de leche de las máquinas expendedoras dentro de la escuela. Tatsumi necesita la leche para poder calmar los llantos de Bell. Kanzaki se niega, dándole a nuestro prota, el chico, la excusa perfecta para tener la oportunidad de enfrentarse a él en una pelea 1 a 1. Honestamente, al final la cosa ni siquiera termina en una batalla, puesto que Tatsumi lo termina lanzando por la ventana, derrotándolo sin siquiera tener que bajar a Bell de sus brazos, por lo que podemos considerar fallido su primer intento para deshacerse del enano. A pesar de sus intentos por quitárselo de encima y de la expresión de nuestro prota cada que está con el bebé, está claro que cada vez le va tomando más cariño. Sin embargo, eso no hace que se vuelva menos difícil lidiar con las complicaciones de tener como bebé a un rey demonio, como una oportunidad en que nuestro prota despierta solo para toparse la sorpresa de que Bell se había orinado en la cama. El detalle es que no solo mojó el colchón y las sábanas, sino que consiguió inundar toda su habitación, desbordándose hasta por fuera de la casa. Hilda le explica que Bell está pasando por una etapa en la que no puede dejar de orinar, lo que amenaza con terminar inundando toda la ciudad, por lo que a nuestro prota le toca pensar en una solución. De momento, Alain Delon se encarga del asunto, colocándole un pañal interdimensional que envía toda la orina a otra dimensión. Sin embargo, este aclara que al final este también se terminará inundando y que deben actuar rápido. No puedo creer que esté pasando esto en una serie. Ante esto, a nuestro prota no se le ocurre nada mejor que conseguir un pañal ultra absorbente de proporciones ridículas, que anuncian en la televisión, pero cuando llegan a la teletienda se topan con la sorpresa de que estaban completamente agotados. Sin embargo, las cosas comenzarían a salir bien para él cuando en ese mismo momento todos los clientes del supermercado son tomados como rehenes por un grupillo de delincuentes, quienes van amenazándolos de las formas más crueles posibles, demostrando que están ante la peor de las calañas. Por supuesto, nuestro prota se emociona, pensando que entre ellos podría encontrar uno lo suficientemente rimp como para poder tomar su lugar. Y de hecho lo encuentra, ya que entre todos se dan cuenta que el líder de los maleantes es un tipo horriblemente cruel, incluso trata mal y de forma injusta a sus propios compañeros. Tatsumi le hace algunas preguntas para verificar que es lo suficientemente malo y efectivamente lo es, por lo que Hilda procede a aparecer frente a él ofreciéndole el puesto del padre del sustituto del rey demonio, explicando los poderes que vienen con el papel, así como la misión final de acabar con la humanidad. El tipo acepta, mostrándose emocionado por todo lo que podría hacer con el enano, pero dejando claro que una vez Bell no le sea de utilidad se deshará de él. Esto no parece alertar a Hilda, quien claramente esperaría dicha respuesta por parte de una persona despreciable, pero sí toma por sorpresa a nuestro prota, quien se da cuenta que él tampoco está dispuesto a dejar a Bell con cualquiera, preocupándose por la felicidad y seguridad del pequeño. El criminal se enoja e intenta amenazar a Tatsumi, pero nuestro prota lo destroza de un solo golpe. En ese momento el pañal interdimensional de Bell se desborda y comienza a inundar toda la ciudad, por lo que Hilda opta por llevárselo para que termine de orinar en el océano, mientras piensa que después de todo nuestro prota definitivamente sigue siendo la mejor opción para crear al pequeño. Con el tiempo nuestro prota se va haciendo cada vez más consciente del símbolo en su mano, hasta que Alain Delon le da una explicación mucho más clara, comentándole que dicha marca lleva el nombre de Sebul Spell. Como mencioné antes, la misma es una representación gráfica de la unión entre nuestro prota y Bell, pero además es la prueba de que ahora Tatsumi es el contenedor que permitirá al pequeño usar sus poderes, ya que como todavía es un bebé, tiene muchas limitaciones para usarlo por su propia cuenta. Hilda aclara que la marca suele crecer mucho más durante las batallas, puesto que son los momentos en los que Bell siente más emoción y mucha más conexión con nuestro prota, por lo que Tatsumi se da cuenta que para deshacerse de Bell y de la marca lo más sencillo será dejar de golpear a las personas, es decir, convertirse en un chico decente. Lo que suena sencillo, pero que para una persona como él es prácticamente imposible, golpeando a su mejor amigo tan solo 2 segundos después de que prometiera dejar de lado la violencia. Por otro lado, vamos conociendo al segundo miembro de los Tohoshinki, Tatsuya, un tipo cuya característica principal y único poder es tener mucho dinero, que al enterarse de la derrota de Kanzaki a manos de nuestro prota decide comenzar a investigarlo para llegar a él. Es así que este se entera de la existencia de Hilda y de Furuichi, y contrata a un grupo de matones ajenos a la escuela para que lo secuestren y obligar a Tatsumi a que se reúna con él. A pesar de haber prometido no volver a pelear y de soportar todo un día sin meterse en problemas, nuestro prota le explica a Bell que en la vida hay ciertas circunstancias en las que debemos hacer excepciones y una de ellas es que nunca debemos quedarnos de brazos cruzados cuando nuestros seres queridos están en peligro. Es así que Tatsumi se pone manos a la obra y usando los poderes del bigotón consigue infiltrarse en la guarida de Tatsuya, sorprendiéndolo con un fuerte puñetazo en el rostro e iniciando una pelea monumental contra él y todos sus secuaces. Por un momento nuestro prota cree que Tatsuya podría ser un buen reemplazo en la crianza de Bell, viendo lo bien planeado que estaban sus planes, y de cómo este no duda ni un segundo en usar a todas las personas a su alrededor para sus propios objetivos. Sin embargo, el tipo sigue siendo demasiado débil para compararse al poder del rey demonio, por lo que no pasa mucho tiempo hasta que acaba con él, dando por finalizada la pelea. En el proceso la marca de Sebul Spell de nuestro prota se expande por todo su brazo,
siendo ahora capaz de controlar una mayor cantidad de poder demoníaco, cosa que Hilda ve como una buena señal, sabiendo que aunque este no lo quiera, Tatsumi sigue siendo el padre adoptivo ideal para Belle. Sin embargo, aquí no acabarían los problemas, puesto que algunos días más tarde, mientras se recuperaban de sus propias heridas en el hospital, Tatsuya y Kanzaki se encuentran, dándose cuenta que habían sido derrotados por la misma persona. Pero en realidad lo interesante sucede un poco después, cuando dos de sus subordinados le informan que Aoi Kunieda, la tercera miembro de los Tokoshinki, finalmente había regresado a la ciudad luego de un mes de entrenamiento en Kanto. Los rumores apuntan a que se ha vuelto al menos 10 veces más fuerte que antes, lo que sorprende a los chicos considerando que es la delincuente más fuerte de su generación y que además los alerta puesto que aparte de su fuerza, ella también cuenta con un carisma increíble, hasta el punto en que consiguió unificar a todas las chicas de la secundaria Ichiyama tan solo durante su primer año. Mientras todo esto sucede, nuestro prota, Hilda y Belle pasan el rato con la familia de nuestro prota, quienes ya ven a los recién llegados como parte de la familia, considerando a Belle como el nieto primogénito y a Hilda como la mejor y única nuera que han tenido en su vida. De hecho, vemos que el padre de nuestro prota ama al pequeño bebé peliverde y sugiere que Tatsumi lo lleve al parque para que puedan tener su debut. Nuestro prota no entiende a qué carajo se refiere, pero todos le recuerdan que Belle necesita ser amigos de un futuro, por lo que es muy importante que vaya conociendo a los niños de la zona, y aún más importante, que causen una buena impresión a las madres. El detalle aquí está en que, por supuesto, ya la mayoría de ellas conocen a nuestro prota y saben que es la peor clase de adolescente que puede existir en el mundo, viendo de mala forma que incluso se digna mostrar su cara en el parque, y peor aún, con un bebé completamente desnudo. Por suerte, para nuestro prota, él no es el único rechazado dentro de la jerarquía del parque, puesto que algo parecido sucede con otra adolescente, una chica de cabello negro y lentes que siempre sale a pasear con su hermano menor, pero que se termina llevando malas miradas porque creen que es madre adolescente. Ambos se llevan muy bien al instante y ella intenta hacer que nuestro prota no quede como un maldito degenerado ante las madres preocupadas del parque, pero sus intentos terminan causando el efecto contrario, provocando que estas incluso llamen a la policía. Al final ambos huyen, pero el lado bueno es que a pesar de todo, Belle consigue hacer su primer amigo. Lo importante aquí y el detalle que lo cambia todo es que la chica del parque resultó ser la mismísima Aoi Kunieda, de la que todos hablan, solo que Tatsumi no pudo reconocerla debido a lo diferente que se ve en la calle y en la escuela. Como sabemos, gracias a Tatsuya y Kanzaki, Aoi es uno de los 4 estudiantes más fuertes y peligrosos de la secundaria Ichiyama, contando con un grupo que incluye literalmente a todas las mujeres de la escuela, así como muchas esparcidas a lo largo de toda la ciudad. Sobre su interacción con las chicas vemos que todas le tienen un profundo respeto y no dudan en acercarse a ella para hablar sobre nuestro prota y todos los problemas que estuvo causando mientras ella estaba fuera por su entrenamiento. Aoi escucha sobre esto sin saber que se trata del mismo chico que conoció en el parque esa misma tarde y declara que no importa qué tan fuerte sea, cualquiera que represente una amenaza para las mujeres de su escuela tendrá que verlas primero con ella. Por su parte, nuestro prota sigue con su vida tranquilamente, aunque parece que cada vez está más acostumbrado a las manías de Belle, habiendo dominado un montón de estrategias para alimentarla a tiempo y evitar que llore cada 5 minutos, sigue decidido a encontrar una persona lo suficientemente fuerte como para reemplazarlo. Por supuesto, de momento no tiene a nadie en mente, pero eso cambia cuando Furuichi se le acerca muy contento anunciando que la reina de la escuela está de vuelta. Tatsumi no sabe a quién se refiere, pues hasta ahora él pensaba que la secundaria Ichiyama era únicamente para hombres, pero su amigo le revela que de hecho es mixta, pero que las mujeres únicamente asisten cuando vienen acompañadas de su líder, Aoi Kunieda, la chica más ruda de toda la ciudad. Para Tatsumi esto representa la oportunidad de finalmente encontrar a alguien que pueda hacerse cargo del bebé, pero lo que este no sabía es que a su manera Aoi también está interesada en tener su propio combate contra él. Por su parte, el regreso de la chica tiene a buena parte de los alumnos contentos, principalmente porque ahora no están rodeados de puros hombres, aunque algunos no parecen demasiado convencidos de que con la derrota de Tatsuya y Kanzaki, ella sea prácticamente la mayor autoridad de los pasillos. Algunos de los chicos intentan probar suerte teniendo su propio enfrentamiento contra ella, pero terminan siendo fácilmente derrotados, no solo por Aoi, sino por 2 guardaespaldas, las cuales también son increíblemente fuertes. Chiaki con 2 pistolas de agua que usa para noquear a cualquiera que intente pasarse de listo con ellas, y Mene, quien siempre lleva consigo una gigantesca cadena con la que los deja reducidos a nada. Sin embargo, la atención de Aoi sigue puesta sobre nuestro prota, a quien aunque todavía no conoce está decidida a derrotar sea como sea, no solo por todo lo que ya escuchó sobre su batalla contra los otros pandilleros, sino también porque a lo largo del día se entera que en total Tatsumi estuvo involucrado en más de 13 accidentes que enviaron a casi 50 personas al hospital, por lo que definitivamente representa una amenaza para las chicas de la escuela. Es así como estos se terminan encontrando y Aoi se lleva la sorpresa de que el famoso Tatsumi es el mismo chico que había conocido el día anterior. Esto provoca que por algunos minutos dude si luchar o no contra él, pero cuando se da cuenta que nuestro prota no lo había reconocido, decide seguir adelante con su plan de todas formas. Automáticamente Aoi lo reta a una pelea, y aunque al principio nuestro chico no estaba de humor, al ver la emoción de Belle por el enfrentamiento sabe que debe ponerla a prueba,
para ver si ella realmente podría ser un buen reemplazo para él. La chica comienza a atacar con todo lo que tiene, destruyendo por completo el pasillo y las ventanas de la escuela. Como puede, nuestro prota se las arregla para esquivar cada uno de los golpes, saliendo sin un rasguño. Pero aquella demostración de fuerza es más que suficiente para que tome la decisión de preguntarle directamente si está dispuesta a convertirse en la madre de Belle. El detalle es que la selección de palabras usadas por nuestro prota realmente no le dan a entender que quiere que se haga cargo del bebé a partir de ahora, sino que suena más como una propuesta romántica de un padre soltero, provocando que ésta se sonroje por completo y salga corriendo de la vergüenza, pues la verdad es que desde la primera vez que se conocieron quedó bastante interesada en él. Sus amigas quedan bastante preocupadas y salen a consolarla recordándole que Tatsumi es la peor clase de calaña en toda la escuela. Sin embargo, lo interesante aquí sucede de puertas para afuera, pues toda la escena está observada por un chico misterioso, el cual pertenece a una banda que tiene como objetivo acabar con Aoi y con su pandilla para siempre. Luego de lo ocurrido, Tatsumi está decidido a convencer a la chica para que se haga cargo del enano, cosa que en teoría no debería resultarle tan difícil considerando que por cada día que pasa Aoi se va enamorando más de él. El detalle es que cuando Hilda se presenta en la academia para llevarle el biberón a Belle, comienzan a surgir los rumores de que ambos están casados y que la rubia es la madre de la criatura, lo que termina poniendo muy celosa a Aoi. Más aún cuando un grupo de delincuentes conocidos como los MK5 intentan atacarlos, y esta es testigo de lo fuerte que la rubia puede llegar a ser. Por cierto, les voy advirtiendo que los MK5 serán importantes más adelante, pues aunque eso todavía no se nos muestra y aunque fueron derrotados por Hilda, ellos conforman una de las pandillas más peligrosas de la escuela, equiparables al poder de los Tohojinki. Luego de enterarse de la existencia de Hilda, Aoi queda increíblemente celosa, cosa que llama la atención de sus amigas, las cuales saben que tienen que hacer algo al respecto, pues una de las reglas principales de su grupo es que esté completamente prohibido que cualquiera de ellas tenga un novio. Con eso en mente, sus guardaespaldas piden reunirse con nuestro prota al mismo tiempo que vemos que al otro lado de la escuela es Hilda la que se termina acercando a Aoi, ya que esta escuchó a nuestro prota hablar sobre sus planes de hacer que la chica se convierta en la nueva madre de Belle, y ella como principal guardiana necesita probar su fuerza para saber si es digna de cuidar al mocoso o no. Pero aunque para Hilda esta no es más que una reunión pensada para medir su poder, Aoi termina interpretando algo completamente diferente, creyendo que la rubia sabe de su enamoramiento hacia nuestro prota y que como es su esposa, ha venido a reclamarle y a tener una pelea para que se aleje de su hombre. Es así que ambas se enfrentan en una pelea monumental donde a pesar de que ambas quedan empatadas, la rubia termina increíblemente impresionada por las capacidades de Aoi, viendo que a pesar de ser una humana es capaz de seguirle el paso sin mayores problemas. Hilda reconoce su fuerza, viendo que en definitiva Aoi no es una mala opción para crear a Belle, pero aún así sabe que todavía no es rival para nuestro prota. Parece que la cosa iba a continuar. Sin embargo, la batalla se ve interrumpida cuando dos chicas llegan a alertarle a Aoi que Chiaki y Mene habían sido derrotadas y se encontraban en la enfermería. Aoi pregunta quién carajo se pudo atrever a hacer tal cosa, a lo que una de las chicas menciona que hasta donde ellas saben, Chiaki y Mene habían ido a hablar con nuestro prota. Automáticamente Aoi asume que Tatsumi fue responsable de atacar a sus amigas, por lo que sale corriendo para enfrentarse a él, atacándole directamente por lo que hizo, o bueno, por lo que ella cree que hizo. Por supuesto, nuestro prota no tiene ni la más remota idea de por qué la chica está tan molesta, pero simplemente asume que está buscando un segundo round a la pelea que tuvieron el otro día, por lo que decide seguirle la corriente, fortaleciendo el malentendido entre ambos. La realidad aquí es que obviamente él no fue responsable de atacar a las chicas, sino que antes de que éstas pudieran hablar con él, este se tuvo que ir para lidiar con Belle, quien se encontraba peleando contra un gato. Aún así, Chiaki y Mene ven que después de todo no es un mal tipo, por lo que simplemente se van dispuestas a apoyar a Aoi, si lo que quiere es salir con él. Sin embargo, en el proceso fueron interceptadas por los cabrones de MK5, quienes ni siquiera les dieron tiempo para pelear, hicieron todo eso intencionalmente para desatar una batalla entre Aoi y nuestro prota. Al despertar, las chicas se dan cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando intentan subir a la azotea para detener la batalla y aclarar el malentendido, son nuevamente detenidas por los pandilleros. Aquí es donde finalmente conocemos a Miwa, el líder de todos estos, el cual es un tipo increíblemente vanidoso que no puede soportar la idea de que alguien más aparte de él sea considerado como el más fuerte de la escuela. Finalmente Mene consigue revelar la verdad, pero justo cuando Aoi se da cuenta de lo que estaba pasando, Tatsumi ya se encontraba tendido en el suelo, debilitado por uno de sus mejores ataques. En ese momento Miwa aparece para explicarle su malvado plan, claramente con la intención de enfrentarse a Aoi, ahora que esta supuestamente había derrotado a nuestro prota. Pero justo en ese momento Tatsumi se levanta fresco como una lechuga, molesto de escuchar que Ruby había perturbado sus planes de convencer a Aoi para que se convierta en la madre de Belle. Al final este último le termina dando la paliza de su vida, y ahora que pueden hablar con normalidad aprovecha para finalmente explicarle la situación a la chica, revelando que Belle no es su hijo, que Hilda no es su esposa y pidiéndole que se haga cargo del enano.
Sin embargo, en esta oportunidad es Hilda la que los termina interrumpiendo, comentando que hasta que no sea esta capaz de derrotarlo por completo, Aoi no es digna de tal honor, por lo que tendrá que darse por vencido o buscar un reemplazo verdaderamente fuerte. Con el paso de los días, Aoi decide dejar de lado la vida criminal, dejando el mandato de su equipo a Mene, mientras que Tatsumi comienza a pensar seriamente si es que estará atrapado con Bell para siempre. Pero no crean que las aventuras de estos dos se limitan a maleantes y pandilleros, porque de hecho en el caso de Bell y Tatsumi cualquiera es una buena excusa para pelear. Por ejemplo, la siguiente batalla que se nos presenta con estos dos ocurre nada más y nada menos que contra un gatito callejero, el cual de un segundo a otro se ve directamente atraído hacia nuestro prota y comienza a seguirlo a lo largo de toda la ciudad. Esto es algo muy normal y estoy seguro que nos ha ocurrido a todos al menos una vez en la vida. Sin embargo, digamos que B no se lo tomó para nada bien, sintiéndose celoso del gatito prácticamente al instante y desatando un nuevo tipo de rabieta que ninguno de ellos había visto antes. A partir de aquí, los ataques no solo se limitan a nuestro prota cada que el gatito le muestra afecto, sino a cualquiera que lo trate de forma mínimamente decente, enviando choques eléctricos a su amigo, su familia e incluso Hilda. Por supuesto, no ayuda a que el enano le tenga un miedo profundo a los gatos, y que sin importar lo que hicieran, el felino también estuviera decidido a permanecer junto a ellos. Es así que Bell le termina declarando la guerra, intentando deshacerse de él por cualquier medio, y los dos tienen un enfrentamiento ultra épico donde irónicamente Bell, el señor oscuro y heredero del rey demonio, pierde. A pesar de demostrar lo fuerte que son los gatos promedios, esto hace que nuestro prota se dé cuenta que a pesar de quién es, Bell no deja de ser más que no simplemente un bebé. Y lo más sorprendente es que segundos después de la monumental derrota de Bell, la zona comienza a ser rodeada por una gran pandilla de gatos, los cuales en su lenguaje gatuno reprenden al gatito de nuestro prota por ponerse a pelear en dicha zona sin haber pedido permiso con antelación. Sé que esto no tiene sentido, pero disfruten del absurdo. Y la cosa es que como están en su territorio, estos han venido a darle una paliza. Nuestro prota no se entera de nada, porque él no habla en gatuno, pero Bell, que técnicamente no habla ni gato ni humano, sí los entiende y decide defenderlo. Esto parece atemorizar a los gatos, quienes huyen en este mismo instante, pero lo gracioso es que no lo hicieron por las amenazas de Bell, sino por el aura de nuestro protagonista, que por no decir menos es muy aterrador. El lado bueno es que todo lo que sucedió sirve para que el enano deje de tenerle miedo al gato, y que este último comience a considerarlo como su maestro, obedeciendo todas sus órdenes y comunicándose directamente con él en su particular idioma. Luego de esto, nuestro prota los lleva a ambos a un centro de juegos donde vuelven a encontrarse con Aoi y su hermano, con la única particularidad de que al estar hecha con su ropa de incógnita, en realidad es solo porque lleva lentes y un cubreboca. Tatsumi no la reconoce como Aoi, sino como a la misteriosa chica que conoció en el parque hace ya una semana. Por supuesto, ella sí lo reconoce y como sabemos está cada vez más enamorada de él, por lo que pese a que en este encuentro no sucede nada demasiado destacable, nos queda claro que la cosa entre ambos podría llegar a más. Claro, si es que nuestro prota alguna vez se llega a enterar de la verdad. Los juegos entre los niños avanzan hasta un punto en que el salón de juegos termina explotando literalmente, y además el gato de nuestro chico decide marcharse para liderar su propia pandilla, en base a todo lo que aprendió del pequeño. Luego de esto tenemos patéticos intentos de venganza por parte de Tatsuya y aún más tragedias hogareñas por parte de nuestro prota, quien se tiene que enfrentar a una nueva etapa en la infancia de Bell, el insomnio, ya que por algún motivo que desconocen, este no ha querido pegar un ojo en más de una semana, provocando que no solo él, sino también nuestro prota, su familia, sus vecinos y cualquiera, al menos a 100 kilómetros a la redonda, sean incapaces de dormir ni un solo minuto debido al incesante ruido. A raíz de las quejas de los vecinos, todos en casa hacen lo posible por jugar con el enano durante el día para que este esté lo suficientemente cansado en la noche, y aunque eso funciona lo suficiente para ponerlo a dormir por algunas horas, el pequeño demonio sigue despertándose en medio de la noche pegando gritos como si de una alarma sísmica se tratara. Hilda propone solucionar el problema trayendo un juguete demoníaco que consigue ponerla a dormir automáticamente, pero el detalle es que este emite un sonido aún más ruidoso que Bell, dejando a nuestro chico y a toda la ciudad en jaque. Afortunadamente el insomnio tan solo termina siendo una etapa temporal para Bell, sin embargo los problemas nunca se detienen, por lo que para su mala suerte nuestros chicos llegan un día topándose con la sorpresa de que en menos de 24 horas todos los estudiantes se someterían a una prueba especial de habilidades para determinar si han aprendido algo en todos los meses que lleva del año escolar. Lo más irónico es que Tatsumi no será el único que tendrá que enfrentarse a un examen, pues esa misma noche Hilda recibe una carta por parte del rey demonio, o sea del verdadero padre de Bell, anunciando que en los próximos días el enano sería sometido a una pequeña prueba de valoración para evaluar todas las habilidades que ha adquirido desde que conoció a nuestro prota, consistiendo en un examen práctico donde Bell tendrá que derrotar a 100 humanos a lo largo de la semana. En este contexto recibirá un punto por cada persona que derrote, y menos 30 puntos por cada que una persona consiga hacerle frente en batalla.
Lo peor es que los resultados de este examen no solo afectarán al pequeño, sino también al mismo Tatsumi, quien deberá asegurarse de que apruebe, a menos que quiera pasar toda una semana siendo reprendido en uno de los 9 círculos del infierno. Es así que Bell comienza a prepararse para darlo todo en cada uno de sus enfrentamientos, incluso si eso significa pelear contra toda la población de gatos en la ciudad, mientras que nuestro prota piensa en una nueva forma de librarse de todas sus responsabilidades con este, llegando a la conclusión de que el estudiante que consiga la mejor nota en los exámenes tendrá la mezcla perfecta de músculo, crueldad y cerebro, por lo que podría convertirse en el reemplazo ideal para ser el nuevo padre del peliverde. El problema es que todos en la secundaria Ishiyama son increíblemente estúpidos, incluyéndose a sí mismo, y al final la persona con mejor puntaje es nada más y nada menos que Furuichi, quien además obtuvo lo suficiente para aprobar. Siguiendo su plan, Tatsumi hace todo lo que puede para hacer que se quede con Bell. En cuanto a la prueba de Bell, ese terminó aprobando con sobresalientes, cosa que no debería sorprendernos considerando la cantidad de peleas en las que estos dos se han metido desde que inició el anime. Sin embargo, la acción realmente comienza cuando conocemos al último y más poderoso miembro de los Tohojinki, Toshio Hidetora, quien es descrito por todos como el estudiante más fuerte del distrito, corriendo el rumor que fue capaz de eliminar a más de 350 personas de su anterior escuela, por su propia cuenta, así como de acabar con el líder de la escuela más peligrosa de la zona en tan solo 2 segundos. Las leyendas sobre el tipo dan mucho que desear y hacen que Bell se emocione por el simple hecho de escuchar sobre alguien tan fuerte, por lo que Tatsumi no duda en ponerse como nueva meta a buscarlo y ponerlo a prueba. Irónicamente, nuestro chico termina recibiendo la ayuda de Tatsuya y Kansaki, a quienes por supuesto les conviene que se peleen entre ellos para poder quedarse con el dominio total de la escuela. Por eso mismo Tatsuya les da la dirección de un restaurante a orillas de la playa, en el que Tojo estaría trabajando a medio tiempo durante el verano, por lo que se ponen en marcha regalándonos el típico episodio de la playa, pero además el primer vistazo a Tojo, quien porta una marca en el brazo muy parecida al símbolo del contrario, entre nuestro prota y Bell. Puede que aquello sea coincidencia, puede que no, pero al final resulta que Tojo fue despedido, así que a Tatsumi no le queda de otra más que pedir un par de favores y hacer que alguien le envíe una carta solicitando directamente un desafío. Por supuesto que como todo en este anime las cosas terminan saliendo mal, y siempre hay algo que impide que se encuentren. Al menos hasta que un día, por pura casualidad, Bell se termina perdiendo separándose de nuestro prota. Lo extraño es que este es encontrado por Tojo, que no sabe nada sobre la relación entre ambos. Para Tatsumi eso es todo lo que necesitaba saber. Sin embargo, Hilda no parece muy convencida y lo envía a averiguar si es que Bell está con el chico voluntariamente, o hay algo más de lo que no se está enterando. En contra de su voluntad, nuestro prota obedece, pero aunque iba en son de paz, es recibido por un Tojo que ha escuchado sobre todas sus hazañas, y quiere determinar quién es el más fuerte con una pelea. Tatsumi accede, pero Tojo termina superándolo, llevándose al bebé. Sin embargo, en lugar de alegrarlo, ver a Bell alejarse de su lado no hace más que enojar a nuestro chico, quien grita de pura frustración y promete a sí mismo que lo recuperará pase lo que pase. En este proceso es ayudado por Hilda, quien duda mucho que Bell verdaderamente haya escogido a otro padre así como así, literalmente de la noche a la mañana, sobre todo porque si Tojo realmente fuera el nuevo padre del enano ya hubiera liberado todo su poder, y nuestro prota ya no luciría la característica marca en su mano. Es por eso que ella se promete averiguar cómo devolver a Bell a su actitud habitual, mientras que ahora sí queda completamente en manos de nuestro chico averiguar cómo derrotar a un oponente que parece tenerlo todo a su favor. Por suerte para él tampoco estará del todo solo, puesto que con los miles de conflictos que hay entre los diferentes criminales y pandillas de la escuela, al ver la tensión que se estaba gestando entre ambos, muchos decidieron comenzar a apoyar a un bando o al otro, empezando lo que se convertiría en una literal guerra de pandillas, liderado por Tojo y por Tatsumi. Aunque estos se enfrentan cara a cara, nuestro prota finalmente consigue hacerse que Bell vuelva en sí, y este, feliz de volverlo a ver, se sube a su cabeza para nunca más separarse. O bueno, no separarse por los siguientes 5 minutos, ya que luego de este emotivo reencuentro, Tatsumi aleja al bebé algunos metros, pidiéndole que se mantenga al margen durante esta pelea, pues quiere demostrarle a Tojo quién manda. Bell acepta emocionado por ver a su padre en acción, y es así que comienza la batalla final contra el más fuerte de los Tohojinkis, pelea en la que en un principio el enano no puede evitar meter mano potenciando las habilidades de Tatsumi, pero que luego de un rato y que nuestro prota se pusiera firme al respecto empiezan a pelear a puño limpio, hasta que Tojo cae directamente al suelo admitiendo su derrota. Lo más impresionante de todo esto es que durante la pelea, en la segunda oportunidad en que nuestro prota le pide a Bell que le interviniera, el bebé decidió no solo retirar sus poderes del cuerpo de nuestro chico, sino también la marca que sella el contrato entre ambos, no porque ya no quiera que nuestro prota sea su padre adoptivo ni nada por el estilo, sino porque como comentan Hilda y los demás, Bell ahora confía lo suficiente en él para saber que con marca o sin marca Tatsumi ha decidido y decidirá quedarse a su lado pase lo que pase. Por supuesto, esto también nos habla del cambio de nuestro prota, sin darse cuenta y a pesar de lo que él mismo creía,
ya no ve a Bell como un simple estorbo o como una responsabilidad de la que nunca quiso hacerse cargo, sino que como todo padre, ahora ve en este el motor que necesita para seguir adelante, y estará dispuesto a enfrentarse a quien haga falta, con tal de tener la oportunidad de seguir disfrutando su día a día de la mano de su querido Bell. Otro punto muy interesante tiene que ver con la marca en el brazo de Tojo, aquella que es exactamente igual a la que nuestro prota lleva en su mano. Pues bueno gente, resulta que esta marca no es más que un tatuaje, pero lo curioso de todo esto es que el mismo Tojo menciona que se lo hizo en honor a una persona que conoció en el pasado, un hombre que justo como nuestro prota tenía la marca del demonio en su mano y que fue conocido como el más fuerte de todos en la ciudad, un hombre a quien Tojo admiraba y que desapareció tiempo atrás. El chico también menciona que este era muy poderoso y tenía la capacidad de hacer cosas muy extrañas, con las que muchos solo podrían llegar a soñar, lo que significa que justo como nuestro prota, es posible que aquí afuera haya alguien que también tiene un contrato con el demonio, alguien que seguramente será importante para la historia más adelante. Con esta victoria, Tatsumi es declarado como el estudiante más fuerte de la preparatoria Ishiyama, o de lo poco que queda de ella, pues nos cuentan que durante esta última pelea todo el edificio principal y las instalaciones generales quedaron completamente destruidas. Y como se trata del rincón al que llegan los más revoltosos de la ciudad, transcurren todas las vacaciones de verano sin que nadie se digne a repararlas. Sin embargo, eso no sería excusa para que los estudiantes se quedaran sin clases, cosa que descubre nuestro prota cuando Furuichi llega a su casa completamente emocionado por iniciar el nuevo semestre. Tatsumi no entiende a qué se refiere, pues en su mente se quedarían sin clases hasta que el edificio fuera reconstruido, pero este último le cuenta que como medida de contingencia todos los estudiantes de Ishiyama serán transferidos a una escuela completamente diferente, la Academia Saint Ishiyama, que resulta ser todo lo opuesto a su antigua escuela, un sitio donde solo asisten los mejores promedios de toda la ciudad y donde cada uno de los estudiantes son la representación perfecta del orden y el decoro. Para Furuichi se trata de la oportunidad perfecta para al fin relacionarse con personas que no estén tan mal de la cabeza, aparte de probar suerte con alguna chica que no sea capaz de partirle la cara de un golpe. Pero el detalle es que llegan al sitio y se dan cuenta que habían sido puestos a la misma clase con el resto de delincuentes y degenerados que hemos conocido en toda la serie. A esto se les estará sumando Hilda, que tiene curiosidad de conocer un poco más sobre la vida humana, y Kazu-kun, un chico normal pero con gran admiración hacia los delincuentes, que indirectamente se termina convirtiendo en discípulo de nuestro prota. Por supuesto, todo esto bajo la supervisión de Kido, un profesor que tiene tanta pinta de malandro como cada uno de ellos, pero que está allí para asegurarse de que no se metan en problemas ni corrompan la perfecta estructura social de Saint Ishiyama. Pero por supuesto las cosas no serán tan sencillas, ya que justo como en su antigua academia, aquí también existe un grupo selecto de estudiantes parecidos a los Tohojinki, que en este caso reciben el nombre de los 6 caballeros santos, a los cuales se les puede identificar por un emblema en forma de león que usan en el cuello de sus uniformes, y que tienen la característica de no solo ser los más fuertes en términos de condición física, sino que algunos de ellos también se encuentran dentro de los más inteligentes y talentosos de todo el país. Estos se convierten en unos oponentes formidables luego de que nuestro prota intente probarlos para ver si uno de ellos es digno de reemplazarlo en su trabajo como padre. A los primeros que conocemos son a Alex, capitán del equipo de boxeo, y Sakaki, capitán del club de kendo, ambos bastante autoritarios, que no ven con buenos ojos la presencia de nuestro prota y los demás en los pasillos de su escuela. En una oportunidad, Tatsumi los provoca intentando descifrar qué tan fuertes e inteligentes son, lo que termina en una pequeña pelea en medio del pasillo y una rivalidad que a partir de allí no haría más que aumentar. Al siguiente que conocemos es a Miki, un chico que estudió junto con Tatsumi y Furuichi en la escuela primaria y que ahora es el líder del club de fútbol. Este se enfrenta a Kansaki, dejándolo fuera de batalla en menos de 5 segundos, pero cuando Sumi llega para equilibrar las cosas, todos los amenazan con expulsarlos. Esta representa la mayor desventaja de nuestro prota y sus compañeros, ahora que han llegado a esta nueva escuela, ya que con la reputación que les precede, los estudiantes y profesores siempre creen que son los malos, y tienen todas las de perder aun cuando no hayan hecho nada estrictamente incorrecto, o estén luchando únicamente para defender a sus compañeros. Aoi y nuestro prota se dan cuenta de esto, por lo que deciden mantener un perfil bajo y evitar peleas, en toda la medida de lo posible. Sin embargo, los 6 caballeros santos no se lo dejan tan fácil. Finalmente Miki cita a nuestros chicos a una reunión, donde conocemos al resto de integrantes. Go, un chico de tercer año increíblemente fuerte que forma parte del club de radio. Nanami, capitana del club de tiro con arco y vicepresidenta del consejo. Y finalmente el más fuerte de todos, Izuma,
presidente del consejo estudiantil y una persona bastante curiosa que será de gran importancia más adelante. Durante este encuentro tiene algunos enfrentamientos que no llegan a nada, ya que aunque la mayoría de miembros no dudarían ni un solo segundo en meterse en una buena pelea, Izuma trae consigo una aura oscura e innegable que lo hace ver como una persona peligrosa. Este último no aprueba la violencia sin sentido, por lo que propone dejar las cosas justo como están hasta que puedan idear una manera no absurda de resolver los conflictos entre ambos grupos. Irónicamente, dicha alternativa termina siendo propuesta por el profesor, quien los reprende y prácticamente está a punto de expulsarlos por su idiotez. Pero finalmente menciona que dentro de poco se estará celebrando el festival escolar. Allí ambos grupos podrán competir, pero no a golpes, sino a través de un deporte de elección. Esta idea es plenamente apoyada por Izuma, quien fue quien propuso lo de enfrentarse mediante algún deporte en primer lugar, llegando a la conclusión de que tendría que tratarse de una disciplina en la que ninguno de los participantes sea especialista o practique con regularidad, de forma que ninguno de los bandos obtenga ventaja sobre el otro. Es así como proponen que se enfrenten a través de un juego de voleibol mixto, deporte en el que no solo no tienen experiencia, sino que apenas saben jugar. Rápidamente todos se ponen a practicar y aprender las reglas. Sin embargo, las cositas importantes no solo ocurren dentro de la cancha, sino también fuera de ella, pues nos enteramos que el verdadero motivo por el que Hilda ha ingresado a la academia no es solo para aprender más sobre los humanos, sino para investigar sobre el paradero de un demonio el cual se rumorea que asiste a esta escuela. En el proceso es ayudada por el bigotón, quien tiene ciertas dudas sobre qué tan cierto puede ser lo de los informes. Pero estén en lo correcto o no, igual deben poner toda su prioridad a investigar el caso. Es de esa forma que comienzan a pasar las semanas, cada una de ellas llenas de enfrentamientos, mini enfrentamientos y todos los preparativos que conlleva preparar y dejar todo listo para el festival escolar. Para cuando llega el día, la primera parte de la mañana se va entre mates, cafés, casitas de terror y uniformes de porristas. Pero por supuesto, la verdadera acción comienza con el enfrentamiento entre los chicos de Ishiyama y los 6 caballeros santos. El detalle aquí, y algo que tengo que mencionar sí o sí antes de meternos de lleno con el partido, es que justo cuando estaban a punto de comenzar son interrumpidos por un random que viene a buscar pelea con nuestro prota. El random como tal no tiene ninguna importancia y por supuesto, Tatsumi se aseguró de barrer el piso con él, pero lo interesante es que en el proceso este termina dando una muestra verdadera de sus poderes, siendo observado por cientos de personas que habían venido a ver el partido, quienes no terminan de entender por qué la marca en el brazo de nuestro prota creció de repente, o cómo es que es capaz de emitir un aura de poder completamente visible. Hasta ahora ninguno de sus oponentes y ni siquiera sus amigos sabían sobre sus poderes demoníacos, el lado sobrenatural o el hecho de que Bell sea el próximo rey demonio, excepto por Furuichi, por lo que todos se quedan sin palabras y automáticamente exigen una explicación de lo que estaba pasando. Tatsumi no sabe qué decir, y por poco revela toda la verdad. Sin embargo, Izuma reacciona justo a tiempo, librándolo de tener que dar explicaciones, diciéndole a todos que la última batalla había sido planeada, y que todo lo que vieron no fueron más que simples efectos visuales. Ninguno de los presentes sabe qué pensar al respecto, así que simplemente le creen. Pero para Hilda le resulta muy curioso que haya sido Izuma quien no tiene relación con nuestro prota quien haya salido en su defensa, pensando en una excusa tan rápidamente. Lo más interesante es que una vez se han calmado las cosas, es el mismo Izuma quien se acerca a nuestro prota, diciéndole que le debe una por sacarlo de dicha situación, y que no puede andar mostrando el poder demoníaco tan libremente. Por supuesto, con eso se nos confirma que ese tipo sabe más de lo que parece, y que podría estar relacionado con el demonio que Hilda y el bigotón están investigando. Sin embargo, hablaremos de ese tema más adelante, ya que en eso comienza el partido. Y como esto no es Haikyuu, lo único que tienen que saber es que nuestros protas ganaron, y a pesar de la rivalidad, consiguieron quedar en buenos términos con los caballeros. Es así que las clases retoman el ritmo habitual, y todos siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado, con excepción de Aoi, quien no quedó del todo convencida con las excusas de Izuma respecto a los poderes de nuestro prota, por lo que apenas tiene la oportunidad se acerca a él para preguntarle directamente qué fue lo que sucedió el día del festival. Izuma insiste en que todo fue un truco y que Tatsumi se ofreció como parte del espectáculo. Sin embargo, ella no le cree, insistiendo en que hay algo raro con nuestro prota y con Bell, y que por algún motivo él conoce toda la verdad. Izuma consigue cambiar el tema, quitándosela de encima, pero lo más curioso es que este no será el único nuevo personaje al que tendremos que comenzar a prestar más atención de ahora en adelante, pues ese mismo día llega a la academia un nuevo profesor llamado Saotome, el cual es tan fuerte que consigue noquear a varios de los chicos de un solo golpe, y que a simple vista resulta conocido, pues se trata del tipo que Toujou solía admirar en su pasado, y que tenía la marca demoníaca de la cual él terminó inspirándose para su tatuaje, es decir, un posible usuario de energía demoníaca.
Nuestro prota no se da cuenta de eso al instante, puesto que Saotome lleva puesta una chaqueta manga larga. Sin embargo, se hace evidente que Saotome no está aquí solo por el salario de profesor, sino que al parecer tiene la misión de cubrir cada uno de los estragos y restos demoníacos dejados por nuestro prota durante sus batallas, incluyendo la pelea del festival escolar, que por algún motivo termina abriendo un pequeño portal interdimensional entre este y el mundo de los demonios. Finalmente volvemos a tener un vistazo de la marca de Saotome, la cual es capaz de controlar y manejar a voluntad, demostrando una clara diferencia de nivel entre él y nuestro prota, puesto que Tatsumi ahora no regula la intensidad de sus ataques. El increíble y repentino uso de poder de Saotome comienza a llamar la atención por parte de todos los mínimamente relacionados a la energía demoníaca, incluida Aoi, que sigue sospechando de que algo raro está pasando, y Hilda, quien automáticamente se dirige al sitio de los hechos preguntándole si es un agente de Behemoth, este último siendo un demonio muy poderoso que todavía no conocemos, pero que será importante más adelante. Saotome no responde a ninguna de sus preguntas, por lo que la rubia comienza a atacar, amenazándolo con asesinarlo en caso de que intente hacerle daño al pequeño Bell. El hombre mayor le sigue el juego, y aunque intenta aclarar que no tiene intención de meterse con ninguno de ellos, Hilda se mantiene firme, atacándolo con todo lo que tiene y dejándolo sin más opción que responder. Lo sorprendente aquí es que al final es él quien termina ganando, dominándola por completo con tan solo una fracción de su poder, y advirtiéndole que el camino que Tatsumi y Bell están recorriendo es uno muy peligroso, por lo que deben volverse más fuertes a menos que quieran perder la vida. Sin embargo, esa misma tarde, mientras Aoi intentaba interrogar a nuestro prota sobre la verdadera naturaleza de Bell, son interceptados por una joven maid muy parecida a Hilda. Por supuesto, nosotros sabemos que no podría tratarse de ella, puesto que justo en ese momento se encontraba atrapada por los poderes de Saotome, pero nuestros chicos lo aprenden por las malas, cuando la chica usa sus poderes para noquear a Furuichi, golpear a Aoi y casi matar a nuestro prota ante la amenaza. Hilda escapa y consigue llegar justo a tiempo para protegerlos, pero es allí que nos enteramos de qué se trata todo esto. Verán, resulta que Bell no es hijo único, sino que tiene un hermano mayor llamado Ben, el cual es muy poderoso, tiene su propio séquito de maids malvadas y ha venido al mundo humano para formar problemas, y contarles que finalmente su padre había decidido seleccionarlo a él como su heredero y responsable de destruir a la humanidad. Para nuestro prota la noticia cae como anillo al dedo, pues no le hacía mucha gracia tener que criar un mocoso solo para que se terminara aniquilando a todos los de su especie. Pero el detalle aquí, y lo que termina causando conflicto entre ambos, es que En y Bell tienen una gran rivalidad. El mayor se la pasa subestimando cada uno de los movimientos del enano, y eso sí es algo que Tatsumi no planea dejar pasar tan fácilmente. Por cierto, en el proceso Aoi se termina enterando de todo, incluyendo a este nuevo enemigo que tendrán que enfrentar, puesto que los planes de En son acabar con la humanidad cuanto antes, o sea, esta misma semana. Por lo que aunque no hayan tenido intenciones de involucrarse, ahora Tatsumi tiene como meta enfrentarlo para ganar algo más de tiempo. En el proceso nos damos cuenta de que eso no sería tan difícil, pues este nuevo peliverde es casi tan llorón y berrinchudo como el primero, resultando una amenaza únicamente cuando Bell se mete con él o no hace lo que este desea, pero aún así su presencia y la de las mates malvadas encienden todas las alarmas de Hilda, quien comienza a preguntarse qué tanto pudo haber cambiado la situación en el mundo de los demonios en el tiempo que se ha quedado junto a nuestro prota, planteándose la posibilidad de que no haya llegado solo, sino con el mítico Behemoth, quien al parecer sí representaría una mayor amenaza. Conforme van pasando los días, consiguen calmar las cosas entre los hermanos, haciendo actividades como ir al parque de diversiones o juntarse en el arcade, momento en el que una de las mates de En aprovecha para hablar con Hilda, diciéndole que el gran señor demonio espera que esto sirva como impulso para que ambos hermanos arreglen sus diferencias y comiencen a trabajar juntos. Sin embargo, esta también le advierte que hay muchos demonios de alta categoría, principalmente simpatizantes de En, que piensan muy diferente y que creen que ambos hermanos deberían enfrentarse a muerte para determinar quién es el más fuerte y el más digno de llevar la batuta en la destrucción de la humanidad. Ella le advierte que algunos podrían llegar al extremo de querer causarle daño al pequeño Bell, y esto es algo que queda mucho más que claro cuando al día siguiente Aoi es secuestrada por un demonio llamado Hecatos, el cual pertenece a la división 34 de los pilares demoníacos de Behemoth, y planea usarla para llamar la atención de nuestro prota, enfrentarse a él y deshacerse de Bell. El detalle es que, como ya sabemos, para que un demonio pueda liberar todo su potencial debe sellar un contrato con un humano de fuerza equivalente, por lo que aparte de tratarla como carnada, Hecatos amenaza con poseer a Aoi para sus planes malvados. Nuestro prota se enfrenta a este acabándolo en un instante. Paralelamente tenemos a Toujo enfrentándose a Izuma. No me pregunten por qué, porque no tengo ni idea. Pero lo interesante es que durante esta pelea es el pelinegro quien se arriesga a dar una muestra de su verdadero poder, confirmándonos que es capaz de usar energía demoníaca sin la necesidad de poseer una marca, por lo que se revela que él es el demonio que Hilda estaba buscando dentro de la academia.
Sin embargo, esta muestra de poder llama la atención de otros de los 34 pilares demoníacos de Behemoth, quienes se ven atraídos a la escena. Estos se enfrentan a Izuma, acabando con él rápidamente, y nos revelan que este es capaz de usar la energía demoníaca en pequeña escala, porque se trata de un híbrido humano-demonio, descendiente de algún linaje que fue expulsado al mundo humano siglos atrás. Izuma se da cuenta que estos han venido junto con otros demonios de alto rango para acabar con nuestro prota, por lo que decide hacerle frente a pesar de la clara diferencia de nivel. Los dos demonios vuelven a hacerlo papilla con tan solo un par de golpes, pero es allí que la cosa se pone cada vez más interesante, ya que asimismo este nuevo despliegue de energía llama la atención de Saotome, quien llega a la escena en el momento exacto para impedir otro golpe preguntándoles quiénes son ellos y por qué se sienten en la potestad de venir a causar estragos en su ciudad. Saotome se enfrenta a los pilares y estos quedan sorprendidos al ver su marca, dándose cuenta que se trata de una Spellmaster, que representa un contrato con un demonio en términos desiguales, es decir, donde solo uno de ellos tiene el control, algunas veces tratándose del demonio, pero en este caso el humano. Uno de ellos se asombra, comentando que hasta donde ellos sabían todos los Spellmasters del pasado habían perecido, convirtiéndose en reliquias de los viejos tiempos. Saotome les da la razón, todo lo que han dicho es cierto, pero termina afirmando que él está aquí, que se encargará de darles una lección. Los pilares demoníacos se enfrentan a él al mismo tiempo, pero rápidamente queda claro que no son rivales para alguien tan poderoso como él, que los termina acabando de un solo golpe, asegurándose de mostrar a nuestro prota cómo usar su marca correctamente. Antes de quedar hechos papilla, los pilares huyen, sin embargo todos saben que este solo será el inicio de los problemas, por lo que Saotome señala a nuestro prota y a su gran debilidad, recordándole que es momento de que comience a entrenar como es debido. Saotome se ofrece a ser su maestro, pero Tatsumi sabe que eso sería el equivalente a una tortura, por lo que opta por pedirle al abuelo de Aoi, un experto en artes marciales que le ofrece algunos movimientos. En la mente de nuestro prota entrenar con un viejo decrépito suena como la mejor opción, sin embargo no se imaginaría lo difícil que sería, puesto que este es increíblemente fuerte y usa técnicas tan complejas que permitirían que un humano alcance un nivel equivalente al de un demonio. Durante los entrenamientos tenemos más enfrentamientos con todo tipo de randoms que aparecen a buscar pelea con nuestro prota, con el viejo, con Bell e incluso con Aoi, pero Tatsumi se encarga de todos, poniendo en práctica todo lo que ha aprendido. A pesar de lo que este tenía en mente, a la larga vemos que sería mucho más difícil librarse del entrenamiento de Saotome, por lo que accede a participar en una especie de campamento de entrenamiento donde la prueba final consistirá en luchar contra un clon de Bell, pero con las habilidades completamente desarrolladas. Aunque a duras penas Tatsumi consigue vencerlo, regresando a la ciudad en el momento exacto para enfrentarse al resto de pilares demoníacos, los cuales también están de vuelta con más integrantes y más poderes rotos con la esperanza de acabar con Bell, con Hilda, con Saotome y con cada uno de los que intentaron meterse en sus caminos. El problema aquí es que los pilares los superan en números, o al menos eso es lo que parecía en un principio, pues rápidamente nos damos cuenta que nuestro prota no fue el único que se dedicó a entrenar durante las últimas semanas, sino que al enterarse de todo el tema de los demonios y al ser conscientes de su propia debilidad, tanto Toujou como Izuma y Aoi desarrollaron nuevas técnicas que le permitirían ponerse al mismo nivel, o al menos ser capaces de dar batalla contra demonios de alto rango. Es por eso que apenas llega a la ciudad y se tiene que enfrentar a todo tipo de enemigos, Tatsumi es rápidamente respaldado por estos últimos, quienes le ayudan a hacer frente a varios enemigos. Sin embargo, ahora es nuestro prota quien no parece muy de acuerdo con recibir tanta ayuda, y a mitad de la batalla pide a sus amigos que se retiren para que él pueda enfrentarse por su propia cuenta a estos enemigos, que después de todo nunca hubiera llegado a causar estragos en la ciudad de no ser por él, sus decisiones y su debilidad. Es así que Tatsumi y Bell se preparan para la batalla, más decididos que nunca y con nuevos ases bajo la manga que sacar a la luz. El principal oponente de nuestro prota es el pilar número 7, a quien comienza a atacar usando la técnica de Spellmaster que aprendió directamente de Saotome. Esta técnica en particular le permite marcar un punto en el plano hacia el cual dirigirá toda la fuerza de cada uno de sus ataques. Es así que luego de posicionársela directamente en el pecho, Tatsumi comienza a golpear con todo lo que tiene, acabando con él en ese mismo instante. Luego de eso nuestro prota se enfrenta a Naga, uno de los pilares más poderosos, a quien acaba usando una técnica especial, en la cual consiste en tomar uno de los biberones de leche especial diseñada para demonios, lo que le permite borrar cualquier límite de su poder, y por ende sacar a la luz cada gota de energía maldita presente en el cuerpo de Bell. Durante este proceso la personalidad de nuestro prota se ve intercambiada por la del pequeño, lo que hace que su estilo de batalla pase de uno ligeramente extraño y salvaje a otro completamente caótico y fuera de sí. Gracias a esto, ambos consiguen acabar con cada uno de los pilares principales, quienes deciden retirarse con la promesa de que volverían una vez más, pero ahora con un ejército completo que les permitiría acabar con Bell para proceder con la destrucción de la humanidad.
Luego de eso tenemos algunos otros episodios llenos de nuevas aventuras y entrenamientos por parte de nuestro prota. Sin embargo, la verdadera acción comienza cuando la madre de Tatsumi le comenta a Hilda que según algunos rumores el nuevo edificio de la Academia Ishiyama está terminado, o bueno, casi terminado. Este parece ser un dato completamente irrelevante, pero es todo lo contrario, puesto que está relacionado con los planes del viejo que ven allí, el cual será el siguiente gran enemigo de nuestro prota. Este se presenta en la escuela donde comienza a preguntar directamente por Tatsumi, no solo llamando la atención de Hilda, quien reacciona asustada al instante, sino también de Saotome, quien ya sabemos es una especie de protector ante las maldiciones. El abuelo de Aoi, quien resulta también está involucrado con todo el mundo de los demonios y el viejo director de la escuela, quien posee habilidades sobrenaturales de energía maldita y fue quien contactó a Saotome en primer lugar para que instruyera a nuestro prota en el manejo de sus poderes. Automáticamente los tres comienzan a atacar y es allí cuando se nos revela de quién se trata, pues este viejo resulta ser nada más y nada menos que Behemoth, general del ejército de En y uno de los demonios mayores más peligrosos de todos. Aún así, considerando que Hilda le tiene mucho miedo, este insiste en que solo ha venido a saludar, y de vecino a vecino, explicando que ha fundado una nueva escuela demoníaca, especialmente pensada en formar a En y a los Pilares, escuela que a partir de ahora estará ubicada en el antiguo edificio de la Academia Ishiyama. Esta nueva escuela llevará el nombre de Academia Kumano, tomando a todos, incluyendo a los estudiantes ordinarios, por sorpresa al ver que se habían apoderado de la que alguna vez fue su escuela. Mientras esto sucede, vamos conociendo al resto de pilares que no se nos presentó en un principio, los cuales explican que el motivo por el que Behemoth tomó la decisión de traspasar su base de operaciones al mundo humano, aparte de convertirla en una escuela, es hacer que todos ellos se vayan familiarizando para el momento en que deban venir a acabar con la humanidad. Por supuesto, los chicos normales no están verdaderamente al tanto de esto, por lo que se adentran en dicha escuela con el objetivo de enfrentarlos por robar el que alguna vez fue su edificio. Gracias a esto, gran parte de los chicos de Ishiyama se enteran de la realidad sobre los demonios, aparte de que también tienen enfrentamientos con algunos de los eslabones más débiles de los pilares. En este proceso Aoi es clave para proteger a sus compañeros, pero la cosa se pone complicada cuando Havewok, el pilar más poderoso y líder de la alineación, busca dar un paso adelante secuestrando a Hilda y usándola como carnada para atraer a nuestro prota. Por supuesto, Tatsumi acude al rescate, viéndose superado durante los primeros minutos de batalla, puesto que incluso la técnica especial que usó la última vez no parece surtir efecto contra un oponente tan avanzado. Sin embargo, esta debilidad se convierte en fortaleza cuando Bell se da cuenta del peligro de la situación y le impulsa a que pongan en práctica la siguiente fase de dicha técnica, que les permite volver a sincronizar sus propios niveles de energía, pero ahora de manera consciente, permitiendo que acaben con el enemigo y de paso vuelvan a destruir la escuela. Gracias a esto consiguen ganar algo de tiempo antes de la aniquilación mundial, aunque eso signifique que a los pilares no les quede de otra más que transferirse a Saint Ishiyama en su misma clase. El anime termina con Tatsumi dándose cuenta de lo mucho que ha cambiado su vida con la llegada de Bell, pero aún así sintiéndose agradecido, llegando a aceptar que no cambiaría nada de todo lo que ha vivido a su lado. Sin embargo, en el manga las cosas transcurren de forma un poco más diferente, y es que en lugar de rescatar a Hilda y entrar en una era de paz con el resto de los demonios, en el manga la rubia es secuestrada. Nuestro prota termina ligeramente herido, y En, cuya identidad como hijo del rey demonio ya ha sido revelada, anuncia ante Furuichi y el resto de estudiantes de la Academia Ishiyama que exactamente dentro de una semana regresará junto con el resto de su ejército, advirtiéndoles que este será todo el tiempo que tendrán para prepararse para el siguiente ataque y volverse más fuertes. Saotome recibe a nuestro prota en la enfermería, informándole que Hilda sigue viva, pero que ha sido secuestrada por los secuaces de En, por lo que así como Furuichi y los demás, Tatsumi deberá prepararse para volverse aún más fuerte si quiere ser capaz de hacerle frente a sus enemigos. Para esto recibirá la ayuda de los 6 caballeros sagrados, así como de Saotome, quien se ofrece a entrenarlos e informa que quien quiera volverse más fuerte deberá seguir adelante junto a él. Por supuesto, cada uno de ellos será sometido a un entrenamiento diferente y el primero de todos es nuestro prota, quien es enviado junto a Aoi y una pequeña demonio sanadora llamada Lamia. Ellos son enviados hacia una isla donde los estaría esperando la persona perfecta para ayudarlo a llegar al siguiente nivel con sus técnicas de leche demoníaca, así como ayudar a Aoi a desarrollar su energía maldita. Esta isla recibe el nombre de la Isla de Decapitación y cuenta con tan solo 300 habitantes, de los cuales la mayoría son la peor clase de criminales existentes, siendo este el destino en que los criminales desterrados son exiliados fuera de la sociedad. Al principio son atacados por una serie de marionetas poseídas, pero eventualmente se encuentran con quien será su guía y profesora, Ikaruga Suiten, una experta con la espada muy parecida a Aoi en actitud y apariencia, y que parece haber tenido una especie de relación romántica con Saotome. Ella trabaja como la sacerdotisa de la isla, y por supuesto, no contaba con que los chicos llegarían a su hogar, ni mucho menos que vendrían a entrenar con ella, por lo que apenas los ve su primer instinto es atacarlos, siendo capaz de derrotar a nuestro prota de un solo golpe. Eventualmente acepta lidiar con ellos y enseñarles todo lo que sabe, bajo la única condición de que tienen que luchar en serio y dar todo de sí mismos cueste lo que cueste. Para probar su nivel de poder actual, Ikaruga propone que Aoi y nuestro prota se enfrenten en una pelea 1 a 1, donde los dos den todo de sí,
siendo esta la primera vez en toda la serie que ambos se enfrentan de manera seria y bajo igualdad de condiciones. En esta batalla nuestro prota Tatsumi queda como ganador, y Karuga queda sorprendida con el nivel de ambos, mencionando que será un placer enseñarles todo lo que sabe. Por parte de Furuichi, él y los demás comienzan a recibir su propio entrenamiento de la mano de Saotome, quien propone dar inicio a diferentes batallas de simulación entre todos los estudiantes de la escuela. En este caso el objetivo no es hacer que desarrollen energía demoníaca ni nada por el estilo, pero sí que al menos sean capaces de hacerle frente a cualquier demonio y seguir con vida luego de enfrentar a los pilares. Luego del enfrentamiento entre Aoi y nuestro prota, Ikaruga los invita a comer, explicando un poco de qué consistiría el entrenamiento al que serán sometidos, al mismo tiempo que comienza a revelar ciertos detalles sobre sí misma, como el hecho de que conoce a Saotome desde que eran adolescentes, y que ambos estudiaron en la Academia Ishiyama al mismo tiempo, pero no podía ser de otra forma, en aquel entonces eran temibles pandilleros, pero Ikaruga confiesa que hubo una chica a la que nunca fue capaz de vencer, la madre de Aoi, revelándonos que aparte de ella y su abuelo, su familia está repleta de personas extraordinarias, y que de hecho en la actualidad, la madre y el padre de la chica se encuentran desaparecidos luego de irse a recibir un entrenamiento intensivo hace ya varios años. Por otro lado, vemos el punto de vista de Hilda, la cual se encuentra encerrada en una especie de calabozo dentro de la guarida de En. Sorprendentemente, aquí se encuentra con su hermana Yolda, una de las madres sustitutas y cuidadoras principales del hermano de Bell, la cual le cuenta que luego de la última batalla, Behemoth mandó encerrarla a ella y al resto de niñeras sin ningún motivo aparente. Hilda no entiende por qué harían algo como eso, pero Yolda tiene su propia teoría, asegurando que ese podría ser un movimiento por parte de Behemoth y los pilares, para hacer que En se quede solo alejado de sus más fieles consejeras, y de esa forma controlarlo a su antojo en la misión para acabar con la humanidad. Yolda es muy orgullosa, y asegura que no necesita su ayuda, pero Hilda es incapaz de quedarse de brazos cruzados, y se pone en marcha su propio plan para al menos permitir que su hermana pueda escapar. Con el paso de los días, el viaje de entrenamiento de nuestro prota llega a su fin, y este se dispone a regresar a casa para descansar junto con Furuichi y el resto. Todo iba de maravilla, hasta que de la nada, Yolda abre un portal interdimensional y entra a la habitación, desplomándose en el suelo al instante. Nuestro prota intenta ayudarla, pero la chica pierde la conciencia, dejándole saber que algo malo está pasando, y que Hilda se encuentra en un grave peligro. Por otro lado, vemos que a raíz de haber ayudado a su hermana a escapar, la rubia fue castigada por uno de los pilares, el cual le dio una fuerte paliza, dejándola muy debilitada y atada a una gigantesca cruz de oro. Hilda le pregunta directamente qué planea hacerle y esta amenaza con quemarla, no bajo un fuego común y corriente, sino bajo uno incapaz de quemar su cuerpo, pero sí de borrar y afectar todos sus recuerdos. Sin embargo, justo en ese momento nuestro prota entra en acción, apareciendo él solo en la guarida de los enemigos, listo para ir acabando uno por uno con todos los pilares. Hilda se da cuenta de lo que está pasando y le advierte que no tiene oportunidad contra tantos enemigos luchando por su propia cuenta. Molesta porque según ella actuar de forma tan impulsiva no hace más que poner en riesgo la vida de Bell. Sin embargo, tanto el enano como Tatsumi están decididos, y a pesar de que tienen una clara desventaja numérica comienzan a enfrentarse a todos los pilares, acabando con muchos de ellos de un solo ataque. Eventualmente aparece el actual general, Basilisk, quien llega decidido a tener su segundo round contra Tatsumi. Sin embargo, este es detenido por Bell, quien ahora es capaz de detener uno de sus golpes más fuertes usando tan solo sus manos. Gracias a esto, nuestro prota sigue avanzando a través de la gigantesca fortaleza, que en realidad es la escuela de demonios, solo que en el manga no se destruyó, hasta que se encuentra con su compañero Touhou, el cual estaba allí literalmente porque lo contrataron para algunas reparaciones y terminar con la construcción. El chico aclara que la paga es buena y que disfruta la chamba, por lo que aprovecha para preguntarle a nuestro prota qué carajos hace él en la escuela enemiga. Tatsumi se limita a decir la verdad. Está aquí para acabar con absolutamente todos los pilares, y rescatar a Hilda también en el proceso. Al no poder negarse a una buena pelea y sin querer que nuestro prota se lleve toda la diversión, es el mismísimo Touhou, quien se ofrece a ayudarlo en la batalla. Por supuesto, en el proceso son encontrados por varios enemigos, así que este, aprovechando todo el conocimiento que ha adquirido en el lugar, le explica un atajo que podría tomar para llegar a las plantas altas con mayor facilidad, al mismo tiempo que él se quedará aquí para ganar algo de tiempo y detener a todos los pilares que pueda. En el camino, nuestro chico se comunica con Furuichi, a quien explica toda la situación pidiéndole que envíe refuerzos o algún tipo de ayuda. Gracias a esto es que Aoi termina checando la escena, apareciendo en el momento justo para defender a nuestro prota de un ataque prácticamente mortal por parte de un pilar bastante hábil con la espada. Aoi le reclama por no haberlos llamado antes, y justo como Touhou le pide que siga adelante, mientras ella se encarga de algunos de los enemigos, en este caso 4 pilares bastante fuertes. En un principio parecía que Aoi tenía la ventaja, pero repentinamente es separada por una de las chicas, que posee una cantidad de energía maldita sin igual. Nuestro prota ya se había marchado, así que todo parecía perdido, hasta que una de las chicas, una pilar bastante loca que deseaba con todas sus fuerzas luchar contra Aoi, se pone de su lado, salvándola de una muerte segura. Por supuesto, sus compañeras no se toman esto para nada bien, pero la loca está decidida a pelear contra Aoi con ambas gozando del 100% de sus capacidades, algo que por obvios motivos no podría suceder si la pelinegra está muerta. Así que en contra de todo pronóstico optan por unir fuerzas temporalmente con tal de seguir avanzando. En cuanto a nuestro chico y Bell, ambos continúan subiendo piso tras piso, acabando con pilar tras pilar.
Hasta que ahora sí se encuentran con un obstáculo que ni el bebé ni mucho menos él serían capaces de completar. Un sudoku, una especie de juego o acertijo japonés que requiere de mucha lógica y bastante cerebro. Cosas que, por si no se han dado cuenta, nuestro chico no posee. En ese momento aparece Tojo, quien llega luego de acabar con absolutamente todos los pilares de la planta baja, y se ofrece a ayudarlo, listo para salvar el día. Sin embargo, como buen estudiante de la preparatoria Ishiyama, él tampoco es capaz de siquiera completar una de las secciones, por lo que cae derrotado. Por suerte para ambos, y sobre todo para Hilda, en ese momento Furuichi hace su siguiente movimiento, enviar a otro aliado, tratándose de Tatsuya, quien sobrevolando el edificio con un helicóptero y con un grupo de expertos. Estos cabrones en serio no saben resolver un acertijo, les dan las respuestas de cada uno de los puntos del juego. Nuestro prota sigue avanzando, y aunque los retos cada vez se ponen más difíciles, en ese momento nos damos cuenta que Aoi y Tatsuya no han llegado solos, sino junto a todos los chicos, compañeros y pandilleros que en algún punto fueron sus enemigos, pero que ahora, gracias al entrenamiento especial que tuvieron, están listos para darlo todo contra los pilares. Con este nuevo apoyo, Tojo y nuestro prota consiguen llegar hasta la cima del edificio, justamente donde se encontraba Hilda, acabando con el pilar que la custodiaba de un solo golpe. Sin embargo, antes de que puedan cantar victoria, parece que promete ser el enemigo final de este arco, Haverwalk, quien actualmente goza del título de líder de los pilares y que en el pasado ya fue responsable de haberle dado una buena paliza a nuestro prota. Pero aunque la situación parece comprometida, las cosas son muy diferentes, pues en esta oportunidad es la vida de Hilda la que está en juego, por lo que Ben le pide a nuestro prota que la salve y rápidamente este se asegura de sacarla de la cruz y resguardarla en un lugar seguro. Por supuesto todavía tienen que encargarse de su oponente, así que sin perder más tiempo, él, Bell y Tojo comienzan a pelear con todo lo que tienen. Rápidamente Haverwalk se las arregla para sacar a Tojo de la ecuación y nuestro prota decide acelerar un poco las cosas, tomando toda la reserva de leche que llevaba consigo, lo que le permite poner en práctica su técnica especial. A simple vista esta se parece a la que vimos en la última gran batalla. Sin embargo, hasta el mismo Haverwalk se da cuenta de que algo ha cambiado en ambos, pues la cantidad de poder del muñeco de nuestro prota ha alcanzado un límite sin precedentes, potenciado por el entrenamiento especial de la isla. Esto provoca que el líder de los pilares se ponga serio y que opte por luchar con todo lo que tiene, llevándose una fuerte ventaja en un principio, hasta el punto en que parecía que la victoria sería suya. Sin embargo, Tatsumi continúa levantándose una y otra vez, contraatacando con una fuerza sin igual y una velocidad que lo vuelve prácticamente imperceptible. Gracias a esto nuestro prota consigue mandarla a volar de una patada y Haverwalk reconoce que le parece increíble como en el cabo de una semana ya ha sido capaz de desarrollar una diferencia de nivel tan grande. La batalla entre ambos se extiende a lo largo de varios otros minutos con un intercambio de golpes brutal, en el que cada uno le va haciendo cada vez más daño al otro, y al punto en el que parecería que cualquiera de los dos podía caer al suelo en cualquier instante. Pero pese a esto, nuestro prota sigue arreglándoselas para superarse a sí mismo, recordando con cada uno de los golpes lo importante que es Hilda y Bell para él, y lo mucho que su muerte podría afectar a su querido hijo. Por supuesto, a pesar de lo mal que se llevaban en un principio, Tatsumi también ha desarrollado sus propios sentimientos hacia Hilda, que aunque en su mayoría son de amistad, podría llegar a hacer algo más y le impulsan a que luego de un rato sea capaz de darle a un enemigo un gran golpe, con el que no solo lo derrota, sino que incluso termina destruyendo parte del edificio. En ese momento llega a la escena confesando que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, queda sorprendido por las habilidades de nuestro prota y algo avergonzado por indirectamente haber sido derrotado. Debido a todos los estragos de las múltiples batallas, el edificio de la academia termina completamente destruido, a lo que Behemoth aprovecha para devolvérselos, diciendo que después de todo esa escuela les sienta mucho mejor a ellos. Ya con esto nuestro prota recupera la antigua academia Ishiyama, y aunque esta se encuentra en llamas y completamente destruida, pues rápidamente vemos que hay otras cosas más importantes de las que preocuparnos, ya que al cabo de unos días, una vez que la se recupere y recobra la conciencia, nuestro prota se da cuenta de que esta no solo sufrió grandes secuelas físicas, sino que había perdido su memoria por completo, siendo incapaz de siquiera reconocer al propio Bell. Nuestro prota le explica la situación a su familia para que le ayuden a recordar, y encantada su hermana le da un pequeño resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora. Claro, un resumen de lo que ellos creen que ha pasado, es decir que Hilda es una chica extranjera que llegó a Japón hace poco, que Bell es su bebé, y más importante, que está casada con nuestro prota. Automáticamente la actitud de la rubia cambia por completo y se mete de lleno en el papel, cuidando a Bell con una delicadeza propia de un niño normal, y no de un niño demoníaco. Pero más preocupante, aún tratando a nuestro prota como si de marido y mujer se tratase, consintiéndolo con comida deliciosa e insinuándose de forma aún más deliciosa. Por supuesto, esto sería suficiente para desestabilizar a cualquier adolescente hormonal y nuestro prota no es la excepción. Sin embargo, este simplemente termina huyendo y gritando muy alarmado que ella no es la Hilda que él conoce. Esto lastima bastante a la rubia, quien se siente rechazada por quien cree que es su esposo, y la situación se extiende durante varios días, dando como resultado algunos momentos muy graciosos hasta que Yolda, la hermana de la chica, se da cuenta de lo que está pasando y acude a nuestro prota mencionando que el propio él le ha revelado la manera de devolver a su querida hermana a la normalidad.
Con esto nos enteramos que la pérdida de memoria de Hilda no es ninguna casualidad, y que de hecho es una secuela directa de uno de los poderes del pilar que la custodiaba. Ya saben, el que nuestro prota derrotó con un solo golpe, y que la única forma de revertir el efecto es con nada más y nada menos que un beso de la persona a la que Hilda más quiere. Todos asumen que se trata de nuestro prota porque su versión sin memorias verdaderamente parece estar muy enamorada de él, pero este se niega rotundamente intentando buscar todo tipo de soluciones extrañas, como una medicina recién traída del reino de los demonios. ¿Quién se entera de todo esto? La parte de la medicina, no del beso, y se pone bastante melancólica, ya que aunque sea solo una faceta de personalidad de la verdadera, no quiere desaparecer. Nuestro prota se siente muy mal con ella, y desiste de intentar regresarla. En eso, Hilda besa a Belle, y vuelve a la normalidad, revelando que con la personalidad que sea, su ser más querido es y siempre será su pequeño peliverde. Eso sí, nos dan a entender que la personalidad tierna de Hilda no desapareció por completo, sino que siempre formará parte de ella, y un dato muy interesante es que nuestro prota finalmente se acerca a ella para tener una conversación vital en el anime, y es que después de todo y a pesar de lo mucho que quiere al enano, Tatsumi no está seguro si puede seguir siendo el padre de Belle, ya que él realmente no planea criarlo para que destruya la humanidad como el rey demonio estableció en un principio. Ante esto, Hilda reconoce que de cierta forma ya se lo esperaba, pero le dice que no se preocupe, ya que aunque las órdenes del rey demonio son absolutas y este exige que la humanidad sea destruida, ella solo obedece a Belle, por lo que si en el futuro el peliverde no quiere destruir a la humanidad, ella lo apoyará en su decisión pase lo que pase. Luego de esto tenemos un pequeño arco secundario más, el viaje escolar, donde por supuesto las cosas se terminarán saliendo de control en el momento en que se encuentran con otra escuela, con muchos otros matones y por supuesto tienen un fuerte enfrentamiento con estos. Entre los nuevos oponentes tenemos a Aiba, un chico bastante fuerte que también lleva un bebé a cuestas, en este caso su hermana, y que se enamora automáticamente de Aoi y sus increíbles habilidades. En el proceso también se hace gran amigo de nuestro prota, aunque por supuesto, esto no los libra de tener una buena batalla. Como no puede hacer de otra forma, nuestro prota lo termina derrotando, y aunque Aoi no corresponde a sus sentimientos, pues sigue enamorada de nuestro prota, Aiba declara que hará todo lo que esté a su alcance para conquistarla. Luego de esto suceden algunas cosas más, como ver uniéndose a un grupo de motociclistas, un pequeño viaje al parque de atracciones, un concurso de disfraces y más batallas épicas contra En. Pero la verdadera acción comienza cuando luego de un periodo de aparente paz, el rey demonio comunica con nuestro prota para pedirle un pequeño favor, y es que le ayuden a recuperar un objeto muy valioso que se perdió en el mundo humano, y es que podría estar oculto dentro de la Academia Privada de Bellas Artes St. Matt's, una escuela de élite que se expande por miles de metros cuadrados, y que se encuentra ubicada en medio de las montañas. Este también es uno de los mayores centros educativos de todo el país, donde la mayoría de sus graduados se convierten en figuras importantes tanto en el ámbito político como económico. En algún rincón de ese enorme lugar se encuentra lo que Tatsumi y sus amigos deben encontrar, tratándose de una valiosa pintura del mundo de los demonios que terminó en las manos equivocadas. Como pueden, él, Hilda y Kuroichi se infiltran al lugar, y gracias a Tatsuya conocen a un chico llamado Kugayama, el cual actúa como una especie de líder manteniendo el control incluso sobre los hijos de algunas de las personas más poderosas de la sociedad japonesa. El chico automáticamente llama la atención de Belle, ya que aunque no es fuerte, sin duda es uno de los chicos más poderosos que hemos conocido hasta ahora. Sin embargo, lo importante es que al verlo, Tatsuya le pregunta directamente por la pintura que nuestro prota está buscando, la cual aparentemente es conocida aquí por el nombre del retrato del demonio. Según la conversación entre ambos, se trata de una pintura que ellos mismos robaron hace varios años, pero que de todas formas nunca podrá tomar ya que se encuentra protegida bajo una maldición que establece que cualquiera que la vea directamente por más de un minuto morirá automáticamente. Los chicos le dicen que no hay problema, pero Kugayama insiste, y a nuestro prota no le queda de otra más que tener algunas cuantas peleas para demostrar ser lo suficientemente fuerte para verla. Por supuesto nuestro prota gana y se llevan un buen dinero en apuestas, así como la oportunidad de ir a la bóveda donde tienen custodiada la pintura, dándose cuenta que todas aquellas muertes se debían no a que estuviera maldita, bueno, no técnicamente, sino porque está ligada a un demonio protector muy poderoso, quien era responsable de asesinar violentamente a todo el que intentara entrar en contacto con la pintura. Al principio esta se muestra bastante comprometida a su trabajo, tanto así que los ataca apenas los ve entrar al lugar, pero luego de una buena pateada de culo por parte de nuestro prota se da cuenta que Belle es el hijo del rey demonio y se disculpa. Lo más interesante y lo que hace que esta pintura sea tan importante es que se trata de un retrato de Iris, la madre de Belle y la esposa del rey demonio, la cual aparentemente falleció. Cosa que no se nos dice directamente, pero que se nos da a entender cuando Hilda menciona que Belle seguramente no la recuerda. Para sacar la pintura del lugar, nuestro prota tiene que enfrentarse a Kugayama y su séquito de matones. Para nada, porque cuando se la llevan de regreso al rey demonio, este les agradece con unos simples pañuelos.
El detalle aquí es que esos pañuelos no serán tan simples y corrientes como nosotros pensábamos, ya que al cabo de varios días nuestro prota se da cuenta que Furuichi está bastante enfermo y tiene una fuerte congestión de nariz. Usando los pañuelos malditos del rey demonio, Furuichi hace unas especies de tapones que se colocan en cada uno de sus orificios nasales, y que aparte de ayudarle con la congestión le otorgan habilidades físicas sobrehumanas como una fuerza descomunal y unos reflejos que compiten directamente con los de nuestro prota. Al principio este utiliza sus nuevas habilidades para lo mismo que hemos visto a lo largo de la serie, enfrentarse a pandilleros, pero además comienza a buscar venganza de todas las personas que lo molestaron alguna vez en el pasado. Lo más curioso de estos pañuelos es que no solo le otorgan una gran fuerza, sino que le brindan la habilidad de invocar a cualquiera de los pilares principales del ejército de En. Por lo que aparte de andar por allí buscando peleas a golpes y patadas, ahora también cuenta con stands ilimitados de literalmente cualquier demonio, comenzando con la chica increíblemente poderosa que salvó a Oi en aquella oportunidad. Con esta nueva fuerza y habiendo derrotado a todos sus enemigos, Furuichi decide probar su fuerza intentando escalar a la cima de la cadena alimenticia de la Academia Ishiyama, acabando con algunos de los más experimentados y luego de eso enfrentándose directamente contra los 3 primeros miembros de los Tohojinki. A estos los vence en cuestión de segundos, puesto que de todas formas nunca han sido muy fuertes. Y cuando llega el momento de enfrentarse a Toujou, Furuichi invoca el poder de Haverwalk, quien ya sabemos es el más poderoso de todos los pilares, venciéndolo de un solo golpe. Esto parece alegrar al chico, quien por primera vez se siente útil, poderoso y al mismo nivel que los demás. Sin embargo, en una conversación con nuestro prota, Hilda le advierte que aquellos pañuelos tienen un efecto secundario, y es que si un humano los usa por demasiado tiempo, la energía maldita concentrada en su interior provocará que este comience a tener alucinaciones que le irán jodiendo cada vez más de la cabeza, hasta el punto de terminar matándolo. Tatsumi sabe que tiene que hacer algo, por lo que aunque al principio de la serie se prometió que jamás usaría sus poderes en contra de su amigo, va ante él, listo para hacerlo entrar en razón, luchando contra él en un 1 contra 1 y explicándole que si sigue usándolo esos pañuelos lo terminarán matando. Ante esto Furuichi explica que ya lo sabe, pero que representa un pequeño precio a pagar por al menos sentirse una vez vivo y tener la oportunidad de hacerle frente a los demás. La verdad es que estoy diciendo esto de una forma bastante dramática, porque en realidad todo lo que este cabrón quiere es pussy y peleas. Pero bueno, que le cueste, nuestro prota acepta su determinación y decide continuar con la batalla. El detalle es que ahora, viendo que ninguno de los pilares sería suficiente para derrotarlo, Furuichi decide ir un paso más allá, invocando la fuerza del mismísimo Behemoth. Con esto consigue ponerse al nivel de nuestro prota, obligándolo a usar la técnica secreta de la super leche, teniendo una brutal batalla que se extiende durante casi una hora hasta que ambos caen al suelo incapaces de seguir luchando. En este estado nuestro prota confiesa que con poderes o no, él jamás lo consideró débil, ya que es y siempre ha sido la persona más inteligente y valiente que conoce. Con esto vemos un poco del momento en que ambos se conocieron, en una época en la que Tatsumi era igual o incluso más violento de lo que es actualmente. Por supuesto, se trataba de un niño, y con esa actitud nunca pudo hacer ningún amigo hasta que Furuichi llega a su vida, yendo detrás de él día tras día, enfrentándose a él en pelea tras pelea, pero manteniendo una voluntad de acero donde a pesar de ser derrotado nunca se daría por vencido. Gracias a su fuerza de voluntad, nuestro prota lo recuerda como el oponente más duro que jamás ha enfrentado, no tanto por su fuerza física, sino por su increíble fuerza de voluntad. Furuichi nunca pudo vencerlo en el pasado, pero tampoco fue derrotado porque jamás se rindió, y eso es algo que nuestro prota recuerda con un profundo respeto. Estas palabras hacen que el chico finalmente entre en razón, dándose cuenta que aparte de él nadie lo consideraba realmente débil. En ese momento son sorprendidos por otro grupo de pandilleros que vienen a buscar pelea y ambos se dan cuenta que luego de todo lo que pasó, sus cuerpos ni siquiera son capaces de levantarse del suelo. Sin embargo, es allí que llegan todos los chicos de Ishiyama, los cuales asumen que Furuichi simplemente estaba fuera de sí por la gripe y le dejan claro que a pesar de todas las veces en las que se metieron con él y las incontables ocasiones en las que lo tomaron por pervertido, siempre lo han considerado como uno de los suyos, y como uno de los miembros más importantes de toda la escuela. Ellos se encargan de acabar con los oponentes y todo vuelve a la normalidad. Hasta que pasan varias semanas y se presenta otro problema, pues llega la Navidad, y es que a partir de un mero accidente, Hilda besa a Bell, provocando que así como así su personalidad tierna regrese. Recordemos que para este punto es como si se tratara de dos personas completamente diferentes, por lo que está recordando lo último que vivieron. Le agradece por haberle ayudado tanto en aquella oportunidad. La diferencia entre ambas es evidente y como muestra de ello, esta Hilda les confiesa que está muy feliz de que hayan tenido la oportunidad de verse una vez más. Por supuesto, nuestro prota automáticamente piensa que es una molestia y no está dispuesta a lidiar con este problema una vez más, por lo que hace todo lo que puede para que ella y Bell se vuelvan a dar un pequeño beso. Sin embargo, rápidamente se detiene, pues se da cuenta que si Hilda permanece en ese estado, entonces no insistirá en regalarle a Bell a uno de los horribles juguetes demoníacos que siempre trae.
De esa forma definitivamente se estarían ahorrando muchos problemas, por lo que le dice, ya que se tomó la molestia de cambiar de personalidad, lo mejor será que se quede durante algunos días más. Ante esto la Hilda adorable se sonroja y nuestro prota no puede evitar sentirse un poco culpable por aprovecharse de ella solo para ahorrarse los posibles problemas que provocarían los juguetes demoníacos. Con esto comenzarían a convivir los días previos a Navidad y tienen algunos encuentros curiosos con varios de sus compañeros, incluyendo a Oi, quien por obvios motivos no puede evitar sentirse celosa de la cercanía entre ambos. Eso sí, las cosas se ponen interesantes cuando los caballeros sagrados anuncian que cada año en la escuela se celebra un evento especial de parejas, que llevan a cabo justo después de la ceremonia de clausura y donde el premio es que la pareja ganadora será visitada por Santa, quien les entregará el regalo que más deseen. Por supuesto, los chicos planean participar pensando en Belle, ya que de esa forma tendrían el mejor regalo de todos completamente asegurado, pero hoy menciona que también existe la leyenda de que el amor de la pareja ganadora se terminará convirtiendo en realidad. Básicamente que la pareja que gane estará destinada a permanecer juntos para siempre. Todo apunta a que se tratará de un concurso cualquiera, sin embargo es todo lo contrario, pues para su sorpresa también estarán participando Toujo y Nanami, ya que este tiene varios hermanos pequeños y él está dispuesto a ayudarla siendo su amigo de la infancia, aparte de Aoi y Izuma, quienes decidieron hacer una pequeña alianza a modo de venganza, puesto que Aoi deseaba participar con nuestro prota, pero viendo que Hilda se le adelantó decidió que ganaría el concurso por su propia cuenta. Aparte que claro, ella también tiene un pequeño hermano de la misma edad de Belle, por lo que estaría matando dos pájaros de un tiro. Ellos 6 conformarían las parejas más fuertes, pero aparte también tenemos a Kansaki y a su novia que se unieron simplemente para participar y porque algo que no les había dicho es que él también tiene una hermana, quien resulta ser rival a muerte de Belle. Así es chicos, para su corta edad el enano tiene muchos enemigos. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que justo antes de iniciar el evento, aparte de nada más y nada menos que Furuichi acompañado de una de las mejores amigas de Aoi en este caso, no tiene ningún plan macabro por el que participar, sino que simplemente el peliblanco es muy insistente y la chica como que al parecer terminó desarrollando ciertos sentimientos hacia él. De esa forma comienza la competencia y nuestros protagonistas van participando en diferentes retos de eliminación donde algunos ganan y otros pierden, pero donde eventualmente todos llegan a las finales. Así nuestro prota y Hilda llegan a un punto en que tienen que enfrentarse a otra pareja en un juego que consiste en que deben reventar el globo del otro equipo y viceversa. En este caso se trata de algo bastante simple, pero el detalle es que la pareja rival no era nada más y nada menos que Ikaruga y Saotome, quienes para respuesta de todo, resulta que son marido y mujer. Sin embargo, queda claro que tienen una relación bastante extraña y ahora Ikaruga lo ha retado a pasar toda la Navidad junto a ella como pago por haber entrenado a Aoi y a nuestro prota a la vez en la isla. Tratándose de estos cuatro podemos esperar una batalla épica que se pone incluso mejor cuando accidentalmente la personalidad original de Hilda regresa. En ese momento nuestro prota le explica a Hilda lo que está pasando y esta, al escuchar que el Santa Claus verdadero vendrá a visitar al ganador del evento, está de acuerdo en que se trata de un obsequio digno de su maestro. Es así como ahora, a todo lo que dan, los cuatro comienzan a pelear para reventar el globo del equipo contrario, sacando lo mejor de cada uno. Claro, dentro de lo que cabe con el público que los está observando. Está claro que tanto Ikaruga como Saotome son extremadamente fuertes, pero nuestros protas cuentan con un factor clave, Belle, a quien usan como distracción para que estos se desconcentren durante el tiempo exacto para romper el globo y llevarse la victoria. Luego de esto tenemos algunos enfrentamientos más que avanzan de forma tranquila hasta que llegamos directamente a las semifinales, con el primer enfrentamiento que será entre nuestros protas contra el equipo de Toujo y Nanami. Como ya sabemos, estos dos son increíblemente fuertes, y en este caso la batalla consiste en una especie de juego de Twister, pero donde aparte de intentar posicionar las extremidades en los diferentes colores, cada casilla incluye una carta con diferentes opciones, ataque, movimiento o acción extra, haciendo lo que al principio parecía inofensivo, termine con los cuatro golpeándose hasta el cansancio y para suerte de nuestros protas, con ellos como ganadores. Luego de esto llega el turno de Aoi y Izuma, pero este último al ver que Nanami ya había perdido pues asume que no tiene más motivo por el que luchar, así que decide abandonar la competencia. De primera mano eso dejaría a nuestro prota y a Hilda como ganadores, sin embargo en eso aparece Aiba, quien llega con un ramo de flores en la mano listo para apoyar a su querida Aoi en la batalla, y por supuesto a declarar sus sentimientos. Es así como luego de hablar con los encargados del evento, nuestros protas se enfrentan a ellos dos en un evento donde para ganar deben quitarle la estrella que posee el equipo contrario mientras protegen su propia estrella. En esta oportunidad ambos equipos demuestran ser increíblemente fuertes, por lo que Hilda decide utilizar su ojo izquierdo, el ojo que se cubre con su flequillo, el cual es especial porque le permite percibir el movimiento de las personas 10 veces más lento a diferencia de su otro ojo, dándole una ventaja impresionante en la batalla. Gracias a esto toma la delantera, pero aún así Aoi consigue derrotarla.
En cuanto a nuestro prota Yaiba, este último consigue distraer a Tatsumi lo suficiente como para robarle la estrella, aparentemente llevándose la victoria. Sin embargo, con lo que nadie contaba es que en esta oportunidad Bell también haría de las suyas, e incluso antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta ya había tomado la estrella del equipo contrario, ganando la competencia de una vez por todas. De esta forma termina el evento, siendo nuestros protas conocidos como la mejor pareja de Navidad. Aún así, Aiba y Aoi tienen un momento verdaderamente hermoso, dándonos a entender que de cierta forma ella ha comenzado a corresponder sus sentimientos, al mismo tiempo que la cosa entre nuestro prota y Hilda parece fluir mucho mejor que antes, aun cuando ésta ha recuperado su verdadera personalidad. Ya en la noche, los dos comienzan a discutir sobre qué regalo deberían pedirle a Santa Claus, pero al ver esto, Bell le deja saber que el mejor regalo de Navidad que pudo obtener es aquella estrella que con tanto esmero ellos se aseguraron de conseguir. Claro, todo esto a través de un montón de señas extrañas porque no sabe hablar el enano. La noche termina con una hermosa escena de los tres disfrutando de la noche juntos. En eso sonó repetitivo, pero continúo. Mientras el mismísimo Santa Claus, el director disfrazado, se muere de frío esperando a que se vayan a dormir para dejarles un pequeño detalle, que en vista de que no pidieron nada en específico termina siendo una rueda de queso gorgonzola que sobró de la cafetería de la escuela. Luego de esto tenemos algunos arcos secundarios, como la visita de Bell a una guardería algo experimental, viajes a los templos y nuevas aventuras de nuestros chicos durante las vacaciones de invierno. Sin embargo, la verdadera acción arranca en enero, con el inicio de un nuevo semestre. Para sorpresa de nuestros chicos, Aoi les cuenta que la Academia Chiyama original había sido reparada en su totalidad, y ahora todos los estudiantes que habían sido separados en diferentes preparatorias estaban de vuelta. Por supuesto, sabemos que Tatsumi fue enviado con los Tohoshinkis a Saint Chiyama, y en aquel entonces ellos eran los más fuertes de todos. Sin embargo, ahora que los diferentes grupos de pandilleros pudieron hacer vida en otras escuelas, han aparecido nuevas agrupaciones dispuestas a dar pelea. Tatsuya les cuenta que en total hay más de 30 grupos distintos que a partir de este momento comenzarán a luchar por la supremacía total de Chiyama, y dentro de todos ellos se encuentran 3 chicos de primer año que según los rumores podrían llegar a ser incluso más fuertes y peligrosos que él. Estos 3 serían Fuji, Takamiya y Nasu. Por supuesto, a cada uno de ellos los iremos conociendo poco a poco, siendo el primero el tal Nasu, el cual los ataca por sorpresa y en una reacción rápida nuestro prota consigue derrotarlo, enterrando su cabeza contra la pared. Ese primer acercamiento podría indicarnos que el tipo es fuerte, sin embargo es todo lo contrario, ya que este último se levanta como si nada, afirmando que la Chiyama que ellos conocen ya no existe. Lo más curioso de este tipo es que tiene una marca en la mano muy parecida al sello demoníaco de nuestro prota, por lo que parece que las cosas se pondrán cada vez más interesantes. Este afirma ser el antiguo jefe de la escuela Sourei, y al ver que se encontraba frente a nada más y nada menos que el icónico Tatsumi Oga de las leyendas, lo ataca enviándolo directamente al techo. Por supuesto, nuestro prota se libera, pero dado que la cosa se estaba poniendo verdaderamente tensa, aparecen los subordinados de Nasu, junto a los líderes de otras pandillas para calmar la situación y evitar que se terminen matando el primer día de clases. Eso sí, Nasu no se va sin antes amenazar a nuestro chico, afirmando que se volverían a ver, y que él se quedaría con su bebé. El tipo incluso se refiere a Bell por su nombre, cosa que sorprende a nuestro prota, pues implica que el tipo sabe sobre la existencia de los demonios y por supuesto que el enano es el hijo del rey demonio. Él intenta preguntarle directamente qué es lo que sabe, pero Nasu se hace el desentendido y la situación queda hasta ahí. Sin embargo, aquella amenaza fue suficiente para levantar todas las alarmas de lo que está por venir, por lo que los miembros de los Tohoshinki, junto con su nuevo líder Tatsumi, Furuichi, Aoi y las chicas de las colas rojas, tienen una reunión de emergencia para discutir sobre esta nueva amenaza, la cual no se limita únicamente a Fuji, Takamiya y Nasu, sino también a una tal Ringo, una antigua subordinada de Aoi, que durante los últimos meses formó una pandilla de chicas que se autoproclaman como la nueva y mejorada generación de las colas rojas. Automáticamente Kansaki señala que deberían encargarse de los diferentes grupos uno por uno, de forma que pueden ir demostrando el dominio que todavía tienen en la jerarquía de la academia. Para nuestro prota, quien ahora actúa como líder de los Tohoshinki, es una buena idea. Paralelo a esto vemos una escena muy interesante, y es que en una conversación entre Hilda y el Bigotes, este le dice que ha aparecido un sujeto que ha sellado un contrato con un demonio que al parecer se opone al reino actual del padre de Bell. Sin perder demasiado tiempo, nuestro prota y Kansaki van directamente a enfrentarse contra Nasu y sus pandilleros. En ese momento, Kansaki ataca primero con una patada super poderosa, pero se sorprende al darse cuenta que Nasu ni siquiera se inmutó, y por el contrario le respondió con un solo puñetazo, que en menos de un segundo terminó dejándolo muy mal. Desde lejos Furuichi observa la pelea y gracias a las advertencias de nuestro prota llega a la misma conclusión que Hilda, y es que Nasu, al saber tanto sobre Bell, seguramente tiene su propio contrato con algún demonio. Eso explicaría su fuerza descomunal y por supuesto, la extraña marca que tiene en la muñeca.
Kansaki le adelanta para continuar peleando, sin embargo se da cuenta que los secuaces de Nasu son increíblemente fuertes, y de un segundo a otro comienzan a aparecerles el mismo emblema demoníaco que Nasu, pero con el número de cada uno. Entre todos comienzan a golpearlo y sumado a los insultos de Nasu, parecía que la cosa acabaría allí. Sin embargo, este último se mantiene fuerte, afirmando que su líder Tatsumi Toga es y será el más fuerte de toda la escuela. Lo más interesante es que justo en ese momento la espalda de Kansaki queda marcada por la Bell Spell junto con el número 1. Él siente como una fuerza abrumadora comienza a expandirse por todo su cuerpo y le pregunta a nuestro prota de qué se trata, pero Tatsumi no tiene ni la más mínima idea. Furuichi se da cuenta que dicha marca es parecida a la que tienen los subordinados de Nasu, y justo ahí aparece Hilda, la cual explica que ese es el símbolo de la Guardia del Rey, la cual es otorgada a todos los súbditos que juraban lealtad a su rey. Eso significa que en el momento en que Kansaki reconoció a nuestro prota como su líder, también terminó jurando lealtad a Beelzebub. En consecuencia, y ahora goza de la fuerza suficiente para proteger a su líder. Gracias a esto, Kansaki consigue derrotar a los seguidores de Nasu, cosa que nuestro prota aprovecha para plantarse cara a cara a este, y preguntarse quién es él, y por qué quiere apoderarse de Bell. Nuestro prota también le dice que es bastante obvio que él tiene un contrato con el demonio, así que le pregunta directamente con qué demonio lo tiene, y dónde se encuentra en ese momento. Por supuesto que Nasu lo ignora, pero menciona algo muy importante, y es que él no tiene un contrato con un demonio en particular como lo tiene con Bell, sino que es un hechicero. En ese momento Nasu inmoviliza a nuestro prota con una marca en el suelo y comienza a golpearlo. Sin embargo, Tatsumi demuestra ser más fuerte que él dándole una paliza, mientras afirma que lo golpeará hasta que suelte todo lo que sabe. Sin embargo, Nasu no se da por vencido y se levanta afirmando que la pelea aún no ha terminado. En ese momento el chico demuestra tener un mayor control de la fuerza maldita que el propio Tatsumi, creando diferentes campos de fuerza a través de sellos, y atacando con una potencia equiparable a la de los pilares. Mientras combaten, el chico sigue afirmando que es un desperdicio que Tatsumi tenga su poder a un demonio tan poderoso como Bell cuando ni siquiera sabe usarlo. Pero cuando parecía que nuestro chico estaba acabado, este se levanta como si nada, listo para demostrar de lo que es capaz. Nuestro protagonista dice que es hora de utilizar el interruptor paterno, y de un golpe manda a Nasu al suelo. Este último, completamente sorprendido, crea más emblemas demoníacos, potenciando su poder, y se lanza directamente contra nuestro prota. Sin embargo, Tatsumi le responde con un puñetazo, seguido de un rodillazo en el rostro y una patada que lo deja aparentemente fuera de juego. A pesar de la falta de control de sus poderes demoníacos, Nasu reconoce que nuestro prota es muy fuerte, por lo que decide ir un paso más allá, creando diferentes copias de sí mismo, a través de un hechizo donde cada una de ellas es tan fuerte como el verdadero. Como respuesta a esto, Tatsumi decide ponerse serio, fusionándose con Bell, y derrotando tanto a Nasu como a sus copias en menos de un minuto. A lo lejos vemos la figura de un chico pelinegro completamente desconocido observando toda la pelea, mencionando que Nasu resultó ser menos fuerte de lo que esperaba. También vemos que el chico se encuentra hablando por teléfono, y menciona que nuestro protagonista está creciendo cada vez más. Hilda, que estaba detrás de él, escucha la conversación y lo ataca, pero este usa una gema de teletransportación para escapar, desapareciendo al instante. Sin tiempo que perder, Hilda regresa con los chicos y les informa que hay una mente maestra detrás de todo esto. Ella asegura que fueron ellos los que le dieron a Nasu ese poder, y que por lo que escuchó de la conversación parece ser que hay todo un grupo apoyándolos. Definitivamente hay algo mucho más profundo ocurriendo aquí, algo que ni ellos ni ella pueden llegar a imaginar. Debido a todo esto, Hilda decide regresar al universo demoníaco para reportar lo sucedido, advirtiéndole que el siguiente hechicero está por venir. Eso sí, antes de eso deben encargarse de un pequeño problema, y es que luego de la fusión de cuerpos, Bell y Tatsumi deben separarse. Sin embargo, en el proceso terminan intercambiando de cuerpos, por lo que ahora el enano está en el cuerpo de nuestro prota y Tatsumi en el de Bell. Con el cuerpo de nuestro prota, Bell sale corriendo, encontrándose directamente con su siguiente oponente, Ringo, la autoproclamada líder de la nueva generación de las colas rojas. Pensando en una excusa para amenazar a Aoi, Ringo secuestra a Bell, pensando que se trata de Tatsumi. Aoi obedece y va al sitio, pero no sola, sino acompañada de Furuichi y el verdadero Tatsumi, claro, en el cuerpo de Bell, así como las chicas de las colas rojas originales. Nuestro prota le advierte que debe tener mucho cuidado, ya que sabiendo en lo que se están metiendo, es muy posible que Ringo también tenga en su poder una marca demoníaca. Aún así, Aoi acepta el reto, y ambas se enfrentan en una batalla de espadas. Hasta ahora sabíamos que ella es la espadachín más fuerte entre todos los de la serie. Sin embargo, gracias al poder de su marca, Ringo consigue superarla. Lamentablemente no es la única, pues al ver a su alrededor se da cuenta que todas sus compañeras también habían sido derrotadas. Sin embargo, justo cuando Aoi estaba a punto de darse por vencida, nuestro prota interviene recordándole que es la mujer más fuerte que ha conocido, y sobre todo una de sus secuaces más fuertes. Estas palabras, junto con la determinación de Aoi, hacen que la chica reciba su propia marca con el número 2, y gracias a esta nueva fuerza consigue seguir dando batalla.
hasta el punto de usar su mayor técnica, la danza mágica de espadas, con la que consigue acabar no solo con Ringo sino con el resto de traidoras. En el proceso nuestro prota y Bell consiguen regresar a sus respectivos cuerpos, pero lo más interesante es que se nos muestra que Tatsuya ha decidido traicionar a los Tohojinki, trabajando ahora directamente para Takamiya, otro de los 3 más poderosos y un usuario de la marca demoníaca. Esto se nos confirma cuando más adelante Tatsuya se encuentra con Toujou, a quien le muestra el emblema demoníaco que Takamiya le dio al aceptar trabajar para él. Lo más interesante es que gracias a esto Tatsuya consigue derrotar a Toujou en un enfrentamiento directo. Sin perder más tiempo, Toujou le lleva la noticia al resto de miembros de los Tohojinki, quienes ya saben cuál es su siguiente objetivo. Sin embargo, lo que ellos no saben es que Takamiya ya está planeando hacer su primer movimiento en contra de ellos, optando por ir directamente hacia quien parece ser el eslabón más débil de todos, Furuichi. Tatsuya sabe que nuestro prota haría cualquier cosa por sus amigos, por lo que les asegura que esa es la forma más eficiente de atraerla a una trampa. De esa forma y sin tiempo que perder, Tatsuya junto a otros de los subordinados de Takamiya secuestran a Furuichi. En el proceso, uno de ellos comienza a golpearlo brutalmente, y sin la más mínima pizca de piedad, afirmando que es demasiado débil para hacerse llamar la mano derecha del líder de los Tohojinki. Y su falta de marca demoníaca solo demuestra el bajo nivel que posee nuestro prota en realidad. A pesar de las humillaciones, Furuichi se asegura de mantenerse atento a todo lo que sucede alrededor, y se da cuenta de la presencia de un sujeto enmascarado bastante sospechoso, el cual afirma pertenecer a una especie de compañía, y que él no es más que un simple observador en toda esta batalla. Nos damos cuenta que él fue el responsable de darle a Takamiya su poder demoníaco, por lo que vemos que este, junto con el tipo que vio Hilda, son algunos de los responsables de todo este problema. Analizando la situación, Furuichi recuerda que Nasu habló muy explícitamente sobre querer llevarse a Bell, por lo que nuestro chico se da cuenta que las mentes detrás de todo esto pertenecen nada más y nada menos que a la compañía de Solomon, un grupo cuyo origen sigue siendo desconocido, pero que están muy ligados al mundo de los demonios. Pensando en advertirles a los demás, el peliblanco sale corriendo. Sin embargo, es interceptado por uno de los seguidores de Takamiya, que lo lanza directamente al suelo. En ese momento parecía que Furuichi había sido derrotado, pero este sorprende a todos, sacando a relucir una increíble fuerza, y nos damos cuenta de un detalle muy importante, no de la aparición de una marca, sino de 2 pañuelos en su nariz. Furuichi había invocado el poder de uno de los pilares. En un flashback vemos que Hilda le devolvió los pañuelos, para que este los usara en caso de alguna emergencia, y es gracias a ese movimiento que Furuichi consigue derrotar no solo a uno, sino a todos los subordinados de Takamiya. Viendo la situación, este le pide información al pilar invocado, el cual le cuenta que las cosas también han estado raras en el mundo de los demonios, hasta el punto en que han desaparecido varios de sus miembros. Después de investigar un poco, se dieron cuenta que no es que hayan desaparecido, sino que los pilares habían estado siendo secuestrados por un grupo de humanos que tenía las intenciones de vender sus poderes. Y ese grupo es nada más y nada menos que la compañía de Solomon. El pilar nos cuenta que Solomon es el nombre del primer Spellmaster que tuvo el rey demonio hace un par de milenios. No se sabe cómo es que el nombre de Solomon puede estar relacionado con estos sujetos, pero está claro que tiene un solo objetivo: hacerse con el poder de Bell. Por otro lado, nuestro prota se encontraba camino a rescatar a su amigo, cuando es interrumpido por nada más y nada menos que Saotome. Él advierte que tanto Takamiya y Fushi fueron sus discípulos en el pasado. Él les enseñó todo lo que saben sobre los hechos, y justo por eso puede decir con toda propiedad que son infinitamente más fuertes que él. Tatsumi no puede creérselo, pero Saotome es muy serio al respecto, mencionando que no es solo que tengan más experiencia que él, sino que son increíblemente talentosos, y que las cosas que a él le tomó una semana aprender, ellos serán capaces de dominar en medio día. Conforme Saotome le advierte a nuestro prota sobre el poder de Takamiya, vemos que este llega a sitios donde sus subordinados habían sido derrotados y comienzan a luchar contra Furuichi a puño limpio. A pesar del poder de los pañuelos y de contar con el apoyo de uno de los pilares más fuertes, el peliblanco es incapaz de darle un solo golpe, y aunque Furuichi se las arregla para invocar a más pilares, nada de eso parece ser suficiente para hacerle frente a tal enemigo. Saotome le cuenta a nuestro prota que Takamiya dominó el arte de los hechizos cuando tenía tan solo 12 años de edad, y que desde aquel entonces selló un contrato con uno de los demonios más poderosos de todos, el demonio que dividió el mundo demoníaco y peleó contra el padre de Bell por la posesión del trono, Lucifer. Saotome le advierte a Tatsumi que si pelea contra Takamiya sería como revivir aquella horrible guerra, y que las cosas se pondrían complicadas incluso dentro del mundo demoníaco. Sin embargo, nuestro prota afirma que nada de eso le importa, ya que esto es solo una pelea de estudiantes, y que no se atreva a meter asuntos de adultos en algo tan simple como pelear por el dominio de una escuela. Saotome queda muy sorprendido, pero permite que nuestro prota siga adelante. Gracias a eso, Tatsumi llega a la escena en el momento exacto
para ver tanto a Furuichi como a los pilares siendo completamente derrotados, echados en el suelo sin siquiera ser capaces de moverse. Automáticamente ambos comienzan a pelear, y las cosas se ponen muy intensas cuando Lucifer aparece, teniendo el cuerpo de una chica muy parecida a una muñeca. Esta es increíblemente violenta e inexpresiva, y manda a volar a nuestro prota y a Bell de un solo ataque. Aún así, Tatsumi se las arregla para darles pelea, lo que provoca que sus enemigos sigan adelante con una estrategia aún más desesperada. En ese momento, Lucifer extrae el corazón de Furuichi, haciéndolo caer en el momento. Nuestro prota se alarma, pero Takamiya lo tranquiliza diciéndole que su amigo no está muerto, o al menos no todavía, ya que lo que hicieron fue extraer su alma. Sin embargo, eso tiene un propósito, y es que lo que quieren es dividir el alma de Furuichi en 7 partes, que nuestro prota deberá recuperar antes del amanecer para salvar la vida de su amigo. Takamiya le dice que él tendrá el último fragmento, pero que primero tendrá que luchar contra varios secuaces esparcidos a lo largo de la escuela, pero lo que este no esperaba es que nuestro prota no estaba para juegos, y le declara que justo ahí se encargará de acabarlos a todos. Afortunadamente, nuestro prota no está solo en esto, ya que justo ahí aparece Toujo, el cual es capaz de hacerle frente incluso al mismo Takamiya, pero nuestro prota prefiere pedirle que se detenga, y que mientras tanto le ayude yendo a derrotar a los subordinados de este último, y que recupere las partes del corazón de Furuichi para que él no muera en realidad. Toujo no entiende un carajo de lo que nuestro prota está diciendo, pero acepta, retirándose mientras que Tatsumi y Takamiya quedan en ir a un sitio mucho más cómodo para pelear. En ese momento nuestro prota es apoyado por el bigotón, quien llega junto a una médico demoníaca y comienzan a hacer todo tipo de maniobras para asegurarse de que Toujo y él tengan tiempo suficiente de pelear sin que Furuichi quede aún más grave de lo que ya está. Mientras Tatsumi y Takamiya se dirigen a la azotea, las batallas de Toujo comienzan. Él también recibe su propia Bellspell, mientras que el resto de miembros de los Tohojinki llegan a la escena para ayudar. Todas las batallas se van desarrollando al mismo tiempo, pero por supuesto, la más intensa es la de nuestro prota contra Takamiya, quien luego de varios intercambios de golpes libera un aura increíblemente abrumadora que llena de poder a todos sus aliados, al mismo tiempo que permite que nuestro prota sea capaz de ver un pequeño flashback donde se nos muestra el pasado del mismo. Resulta que un día, cuando Takamiya todavía era solo un niño, su padre regresó del trabajo junto con unos sujetos bastante extraños. Este le cuenta a su hijo que encontró una muñeca abandonada en un castillo muy antiguo y que la ha traído a casa para que le haga un poco de compañía. Él le cuenta que su nombre es Lucifer, cosa que automáticamente llama la atención del joven Takamiya, quien se la queda mirando bastante impresionado. Takamiya la toca y de la nada Lucifer comienza a poseerlo, acabando prácticamente al instante tanto a su padre como a todos los presentes, con excepción del propio Takamiya. Por obvios motivos el chico se termina aislando, y aparte de envidiar la relación que tiene nuestro prota con Bell, culpa al resto del mundo por no poder asimilar el poder de Lucifer, tachándolo como un monstruo, como un demonio, cuando él realmente no eligió seguir este camino. Tatsumi, quien entiende un poco de sentimentalismos, le dice que es incapaz de ponerse en su lugar, ya que él siempre ha contado con personas a su lado dispuestas a apoyarlo incondicionalmente, pero hace énfasis en que este mundo es demasiado inmenso, hay demasiadas personas, demasiadas cosas increíbles por vivir, y que nunca podrá saber qué tan buenas podrían ser las cosas si se niega a darse una oportunidad de vivir y experimentarlas. Takamiya se sorprende, ya que son las palabras que Saotome le dijo cuando lo encontró, pero aún así decide continuar luchando, por lo que a nuestro prota no le queda de otra que intentar acabar con todo esto de una vez, creando un gigantesco sello que cubre toda la escuela. El poder de nuestro prota es tan grande que Lucifer cae al suelo por la presión, y con cada golpe que intenta darle Takamiya, también se va sintiendo cada vez más abrumado ante la creciente diferencia de poder entre ambos. Tatsumi estaba a punto de ganar la pelea cuando de la nada Bell desaparece, y nuestro prota puede sentir cómo va perdiendo poco a poco su energía maldita. Aquello resulta ser obra nada más y nada menos que de Tatsuya, quien junto con el enmascarado que vimos antes le dicen a nuestro prota que lamentablemente no pueden permitir que derrote a Takamiya en este momento. Nuestro prota pregunta qué hicieron con Bell, a lo que estos mencionan que simplemente activaron el interruptor operacional, un objeto que crea una barrera capaz de aislar a cualquier objetivo, y que utilizaron para aislar a Bell, junto con los poderes demoníacos que nuestro prota utiliza para luchar. Por supuesto, al nuestro prota no tener sus poderes, la energía transferida a sus subordinados también desaparece, lo que ahora sí que los deja en una gran desventaja. Takamiya es consciente de eso, por lo que le advierte que lo derrotará de manera justa, retándolo ahora a una batalla a puño limpio. Aún bajo estas condiciones, tanto Takamiya como sus subordinados consiguen sobreponerse contra el equipo de nuestro prota y Bell, quien se encuentra en una especie de plano paralelo donde es incapaz de comunicarse con Tatsumi. Comienza entonces a desesperarse al ver que su padre está a punto de ser derrotado. Nuestro prota es incapaz de mover un solo músculo, lo que hace que Bell se desespere aún más y entre lágrimas salga corriendo a buscar cualquier tipo de ayuda. En el camino se encuentra con Aoi, quien también había sido derrotada, pero afortunadamente consigue transferir la energía demoníaca de manera directa, provocando que ésta se levante y que pueda seguir con la batalla. Gracias a esto acaba hecha con 2 de sus enemigos y recupera automáticamente 2 de los fragmentos necesarios para salvar a Furuichi. Ella le pregunta a Bell qué más puede hacer para ayudar, pero al voltearse se da cuenta que el bebé ya se había ido por su siguiente objetivo, Kansaki, a quien le da su respectivo power up, pidiéndole que vaya a encargarse de Tatsuya, ya que este y su máquina son los que impiden que la batalla de nuestro prota pueda avanzar adecuadamente. Con esto claro, Kansaki va a enfrentarse a su antiguo compañero, con el que intercambia un par de golpes antes de que este
último, Tatsuya decidiera simplemente destruir la máquina por su propia cuenta. Todos se sorprenden y el tipo enmascarado le pregunta por qué carajos hizo eso, a lo que Tatsuya revela que lo que solo él y Tatsumi sabían es que él nunca tuvo intención de traicionar a los Tohojinki, sino que simplemente se los hizo creer para averiguar cuáles eran sus planes y recolectar toda la información posible. El enmascarado entonces le pregunta por qué es que tiene el emblema de lealtad a Takamiya, a lo que Tatsuya simplemente responde que olvidó cambiarlo y que justo como todo lo demás, dicho emblema también era una farsa, ya que él todo este tiempo ha tenido la marca de lealtad a nuestro prota, la Belfell con el número 3. Con este último movimiento nuestro prota recupera todo su poder, incluyendo la energía que consiguió acumular estos últimos minutos, creando una marca capaz de no solo cubrir toda la escuela, sino de abarcar toda la ciudad. Ese simple desglose de energía provoca que por mero instinto Takamiya intente huir, sin embargo nuestro prota es más rápido y lo termina derrotando de un solo golpe. Al ver a su querido padre, Bell regresa a su lado y todo parecía estar en orden. Sin embargo, paralelo a esto, vemos que Sotome es interceptado por dos sujetos bastante misteriosos, los cuales aseguran formar parte de la compañía Solomon. Los cabrones detrás de todo esto. Los desconocidos mencionan que lo han estado buscando, ya que gracias a su interferencia en esta pelea, al advertir a nuestro prota los planes de su organización han sido completamente arruinados. Por supuesto, estos dos no han llegado con buenas intenciones, por lo que este les dice que le importa un carajo y que si quieren pelea entonces él se las dará. De vuelta con nuestro prota, él y Takamiya hacen las paces, o bueno, algo parecido. Sin embargo, justo en ese momento aparece el chico de cabello negro que Hilda vio en la azotea. Este comienza a aplaudir de forma sarcástica, y aunque este en un principio le agradece a Takamiya por su trabajo, segundos más tarde su expresión cambia por completo a una de desprecio, mientras le dice que por este fracaso ya no es necesario. Ninguno de los presentes entienden qué es este tipo, pero vemos que se trata nada más y nada menos que el líder de la compañía Solomon, quien es el dueño original de Lucifer y que ha venido a recuperarla. Takamiya le dice que si tanto la quiere, que lo intente, pero que hasta ahora cada persona que ha intentado llevársela a su lado ha terminado siendo asesinada por la misma Lucifer. El pelinegro le dice que de hecho hay una manera muy sencilla de solucionar ese problema, matándolo, por lo que segundos después la apuñala directamente en la espalda, listo para acabar con su vida. Automáticamente Lucifer se mete para protegerlo, recibiendo el golpe por su propia cuenta, confesando que a pesar de todos los problemas que ella le causó, la verdad es que no quiere separarse de él nunca más. Al ver esto, el pelinegro se burla, diciendo que no sabía que el gran demonio Lucifer fuera capaz de desarrollar sentimientos hacia los humanos, pero es interrumpido por nuestro prota, quien intenta atacarlo, llevándose la sorpresa de que este es capaz de detener su golpe con una sola mano. Este último le pide que se ahorre los problemas, ya que haga lo que haga no tiene la más mínima posibilidad de ganar, ya que él y su organización no solo manejan los negocios con el bajo mundo de los demonios, sino que han sido los responsables de todos los contratos echados por los chicos de la escuela. Entre los presentes intentan derrotarlo, pero la verdad es que no le hacen nada. Sin embargo, este decide retirarse, afirmando que Fuchi vendrá muy pronto a encargarse de todos hechos. Luego de lo ocurrido, les da algo de tiempo para regresar a la normalidad, y entre todos, incluyendo Takamiya, deciden que ha llegado la hora de formar una alianza para enfrentarse a Fuchi y acabar de una vez por todas con el desconocido y con la compañía Solomon. En ese momento aparece Hilda, quien acaba de regresar del mundo demoníaco y más o menos les explica lo poco que pudo averiguar de la situación. Y es que, como ya sabíamos, los de la compañía Salomón fueron los responsables de haber robado la pintura que el rey demonio hizo de su esposa Iris. Eso en sí no es nada nuevo, pero lo más interesante es que al parecer ellos tienen una conexión con la corte del rey demonio, es decir, están completamente infiltrados en el inframundo. Lo más impresionante es que al parecer los de la compañía Salomón también se las arreglaron para poner sus manos en 6 de los 7 pecados capitales, demonios increíblemente poderosos que antes de la unificación del reino demoníaco solían reinar sobre diferentes secciones en el infierno. Estos son Mammon, Lucifer, Belfegor, Leviatán, Satán y Asmodeo, y el actual supremo amo, Belzebub III. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que todo apunta a que la persona infiltrada es nada más y nada menos que la madre de Bell, la señora Iris, ya que esta se encuentra desaparecida desde hace tiempo y existe la posibilidad de que se haya unido al dicho bando. Por parte de Hilda, ella se niega a creer tal locura y afirma que por el contrario, Iris ha sido secuestrada por la compañía y ahora ellos deben rescatarla. Con eso en mente, los chicos se dirigen hacia la sede de la compañía ubicada en Estados Unidos, donde son recibidos por el pelinegro misterioso, que luego de unas cuantas peleas accede a que nuestro prota y Bell se encuentren con la señora Iris. Al verla, nuestro prota le pregunta qué estaba haciendo en el reino humano y si es que acaso había sido secuestrada, pero ella afirma que es todo lo contrario, mencionando que había tenido una pequeña pelea con su esposo y que en medio de la ira decidió venir al mundo humano para intentar ayudar a Bell a cumplir con su misión de convertirse en un gran futuro rey demonio. Para nuestro prota esto no tiene ningún sentido, ya que ninguna de las acciones de la compañía los ha ayudado en nada, pero con eso el pelinegro les revela que todas las peleas que ellos han tenido habían sido completamente planificadas para que Bell pudiera alcanzar su máximo potencial, es decir que desde el inicio de todo ellos han sido quienes han movido los hilos de todo lo sucedido. Por ahora todo parece de maravilla, y con Iris de su lado, Tatsumi asume que los de la compañía realmente no son tan malos. Sin embargo, el pelinegro no tarda mucho en revelar sus verdaderas intenciones, mencionando que nunca la dejarían ir, ya que ella es la única capaz de contener a los 6 pecados capitales. Por cierto, aquí se les revela que el nombre del pelinegro es Johan, y sus intenciones
invenciones sorprenden a todos, incluyendo a Iris, que le recuerda que eso no era parte del trato que tenían. Justo en ese momento la madre de Belle es encerrada en una especie de barrera, y Johan menciona que gracias a ella y su ineptitud, ahora usará el poder de los 6 pecados capitales para acabar con el rey demonio y derrocar a su reino de una vez por todas. Nuestro prota se prepara para luchar con él, pero este le sorprende con un movimiento rápido, y de un solo golpe lo deja completamente tendido en el suelo. Johan se burla de Tatsumi, mencionando que es un estúpido por considerar a Belle como su hijo, aún sabiendo que este eventualmente lo abandonará. La madre de Belle comienza a hacer todo lo que puede para salir, pero es atacada por otra de las trabajadoras de la compañía, que la noquea de un solo golpe. Al ver el estado de nuestro prota, así como el de su madre, Belle se enfurece y libera todo su poder, transmitiendo aún más energía a nuestro prota y dándole su poder para enfrentar a Johan, estampándolo contra la barrera con una fuerza tal que la termina destrozando. En ese momento, Belle y su madre se reencuentran luego de todo este tiempo, y esta le dice que finalmente ha llegado el momento de que regresen juntos al reino de los demonios. Nuestro prota, con todo el dolor de su corazón, apoya esta idea y le dice que ya ha llegado la hora de que sus caminos se separen. Sin embargo, Belle comienza a llorar, negándose a separarse de él. Aún así, nuestro prota sabe lo que tiene que hacer e intenta mantenerse fuerte. Es por eso que sin más, se voltea y comienza a caminar en dirección opuesta, diciéndole al pequeño que ya sabían que este momento llegaría y que deben enfrentarlo como hombres. Belle queda llorando desconsoladamente ante lo que parece ser el fin de esta increíble aventura que tuvieron ambos. Pero siempre hay un pero. La cosa no acaba aquí, puesto que a pesar de su supuesta derrota, vemos a Johan informar a unos ancianos que sus planes fueron un éxito, y es que justo después de todo, han sentado las bases para que Satanás y Belzebub, los demonios más poderosos, puedan enfrentarse entre sí. El detalle es que dentro del plan no estaba que Belle regresara a casa, por lo que ahora Satanás anda suelto en el mundo humano y es cuestión de tiempo para que comience a causar desastres. Lo que queda perfectamente claro en el momento en que nuestro prota y Furuichi llegan a Japón, solo para darse cuenta de que todos en su ciudad estaban siendo convertidos en piedra. Por supuesto, todo esto es obra de Satanás, quien se aparece ante ellos revelando que tiene un contrato con Fuji y que es por eso que este último es tan poderoso. Nuestro prota intenta pelear con este, pero sin sus poderes Fuji lo manda a volar con un solo puñetazo. Afortunadamente no está solo, ya que a él se les une Takamiya y Nasu, así como los otros 3 portadores de los pecados capitales restantes. Sin embargo, la diferencia del poder entre sus demonios y Satanás es tan abismal que queda claro que solo Belle sería capaz de derrotarlo. En el proceso también reciben el apoyo de los pilares, por lo que en medio de la desesperación, el único pilar que todavía no había sido convertido en piedra le entrega a nuestro prota un objeto mágico especial que lo ayudará a restablecer su vínculo con Belle. Tatsumi no quiere hacerlo, ya que teme que eso pueda poner en peligro a su pequeño. Sin embargo, la situación sigue escalando hasta que todos han sido convertidos en piedra excepto él, y literalmente no le queda de otra más que recurrir al peliverde, pidiéndole que por favor venga a salvarlos. En ese mismo instante, Belle, el bigotón y Hilda llegan al rescate, comenzando ahora sí la verdadera pelea de nuestro prota y Belzebub contra Fuji y Satanás. Eso sí, esta no es como ninguna de las peleas que vimos antes, en las que Tatsumi es apaleado y no es hasta el final que gana. Pues no, ya que Belle aparece con todo, liberando una cantidad de energía maldita que obliga a Satanás a retirarse y absorber la magia que utilizó para convertir a las personas en piedra, sabiendo que la necesitaría para la batalla. En consecuencia, todos vuelven a la normalidad y viendo lo que estaba pasando, utilizan sus propias marcas para transferir aún más energía a nuestro prota, permitiendo que este se vuelva prácticamente invencible y que luego de un buen intercambio de golpes se alce como el ganador. Por otro lado, el padre de Belle, Belzebub III, llega a la sede de la compañía Salomón, dándoles la paliza de su vida, declarando que por personas como ellos, personas que solo viven para sembrar el caos, es que quiere destruir a la humanidad. Sin embargo, viendo el logro de nuestro prota, su relación con Belle y todos los chicos que se unieron a ellos en batalla, ahora puede estar seguro de que no todos los humanos son tan malos. El anime termina con un pequeño time skip de 2 años donde vemos que los chicos ya están por graduarse de la preparatoria, y finalmente Belle nunca se separó de nuestro prota, sino que incluso tuvo una hermana que él también está cuidando. Pero sin lugar a dudas, lo más importante de todo es que el enano no ha crecido ni un solo centímetro.